el avatar del rey. Capítulo 571. Mazmorra despejada o eliminados. La situación es bastante buena. Aunque Abhishek sonaba feliz, se sentía incómodo. Tenía los mismos sentimientos que Wolfead. Si la situación era buena, ¿por qué las personas salían ola tras ola? Sí, es muy buena. Dos de los jugadores afirmaron. Al principio, todos eran un poco nuevos para el jefe, pero después de algunas veces, lo resolvimos. Ese tipo nos avisa muy pronto. Mientras sigamos sus órdenes, definitivamente despejaremos la mazmorra. Estas palabras hicieron que Abhishek se pusiera rojo en la cara. Al final, preguntó. Entonces, ¿qué pasa con ustedes dos? Es difícil evitar que ocurran accidentes y las caras de las dos personas también se pusieron rojas. Ya veo, ya veo. Abhishek expresó su comprensión. Después de todo, este fue el jefe final de mazmorra de 100 jugadores. También fue la primera vez que lucharon contra el jefe final, por lo que hubiera sido muy extraño que nadie muriera. Después de comprender la situación, Abhishek se enderezó y se volvió para mirar a Wolfead. Esperar es bueno. En un momento, verás un equipo que nunca antes habías visto. Suficiente, viejo Sheep. Deja de soñar. Has alardeado el tiempo suficiente. Mira la hora. ¿Ya has llegado al jefe final? Ni siquiera sabía que tu equipo tenía la fuerza para desafiar el récord de la mazmorra. Wolfead habló con desdén. Sentía que las mentiras de Abhishek eran demasiado torpes. ¿Récord de mazmorra? Abhishek lo miró fijamente. Esta frase le sonaba muy poco familiar, porque para los equipos que aún intentaban despejar el mausoleo en el cielo, establecer un récord de mazmorra y pasar la mazmorra eran dos cosas completamente diferentes. Cuando escuchó las palabras de Wolfead, Abhishek de repente se despertó con un sobresalto. Revisó la hora y luego verificó las clasificaciones récord de mazmorra. Su compañero era más rápido y ya había terminado de revisar. Suspiró con pesar. Ya es demasiado tarde. En este momento, Abhishek miró las clasificaciones de récord de mazmorra. Estimó su hora de inicio y confirmó que no podrían superarla esta vez. Sin embargo, ya habían llegado al jefe final, por lo que estaban relativamente cerca del récord. Esto ya era bastante impresionante. Había que saber que, en comparación con los equipos de élite de los grandes gremios, que habían derrotado esta mazmorra hace mucho tiempo, sus equipamientos no estaban en el mismo nivel. Aún así, aún podían alcanzar un tiempo tan rápido. Si todos hubieran mejorado su equipamiento por un nivel, ¿hubieran podido batir el récord de mazmorra? Abhishek estuvo un poco decepcionado por un momento. A pesar de que era el capitán del equipo de un gremio rama de alto nivel como Tyrannical Ambition, nunca había pensado que alguna vez tendría la oportunidad de siquiera acercarse a un récord de mazmorra. Ya sea que se basara en la habilidad o el equipamiento, su equipamiento estaba muy lejos. De repente, se preguntó a sí mismo cómo pudo haber sucedido esto. Era obvio. Fue debido a un solo caballero. Un rivalet superotie. Este caballero, con equipamiento basura completo, en realidad había aumentado la fuerza de su equipo en tal grado. Si alguien le dijera a Abhishek que esto iba a suceder antes de que comenzara la mazmorra, incluso si esa persona lo golpea a muerte, todavía no lo creería, pero ahora la realidad se estaba desarrollando ante sus ojos. Su equipo al instante se convirtió en tan excepcional. Si esta transformación no fue debido a un rivalet superotie, ¿qué otra razón podría haber? Abhishek tenía un montón de pensamientos en su cabeza. Por un lado, se sentía feliz de que este tipo de experto lo ayudara. Por otro lado, entendió que este experto no era considerado parte de su equipo. De repente, pensó en la orden que le había dado el líder de gremio. No podía decir que un rivalet superotie era basura y luego mantenerlo en secreto en el equipo. Su mentira sería vista a través demasiado fácilmente. Al final, tendría que informar la fuerza de un rivalet superotie al líder de gremio. Con el rendimiento que un rivalet superotie había dado, no había manera de que el gremio lo dejara permanecer en el equipo de Abhishek. Incluso el equipo principal del gremio Rama podría no ser suficiente. Probablemente se uniría directamente al gremio principal. En cuanto a su equipamiento basura, si fuera elegido para unirse al equipo principal del gremio principal, el equipamiento no sería un problema. Con la fuerza del gremio principal, conseguir un equipamiento más fuerte para un tanque era algo que se podía hacer en minutos. Abhishek pensó en esto y aquello. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables pensamientos flotaban en su cabeza. Solo podía sentirse deprimido. Al principio, había despreciado a un rivalet superotie.
Después de darse cuenta de su valor, supo que esta sería la única vez que tendría esta experiencia. En este momento, Apisheep incluso había olvidado discutir con Wolfead. Ya me lo imaginaba. De hecho, ¿pensaste que podrías desafiar el récord de mazmorra? Puedes detenerte con tu acto. Wolfead comenzó a calentar las cosas. ¿Acto? Este es verdaderamente nuestro tiempo de mazmorra. Verás si estoy actuando pronto. Apisheep recobró la compostura y replicó de inmediato. Comparado con antes, su voz sonaba mucho más decidida. Después de comprender el valor de un rivalet super OP, Apisheep se sintió confiado de que despejar la mausoleo en el cielo hoy no sería un problema. Ja ja ja, ni siquiera admitirás tus mentiras. ¿No planeaste tu alarde? Deja que este hermano cuente cuántos hoyos tienes en tu mentira. Wolfead dijo. Primero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que comenzaste la mazmorra? ¿Y estás diciendo que ya has alcanzado al jefe final? Viejo Sheep, ¿crees que es la primera vez que corro mausoleo en el cielo? En segundo lugar, el jefe más difícil de mausoleo en el cielo es el 9. En realidad, afirmaste que nadie murió allí, sin embargo, muchos ya murieron en el jefe final. ¿Cómo esperas que me crea eso? Jaja, depende de ti si quieres o no creerme. Al menos, mientras tu equipo fue aniquilado, la mayoría de mi equipo todavía está luchando en la mazmorra, dijo Apisheep. Ja, ja, hoy mi equipo no lo hizo tan bien. Lo admitiré, pero tus mentiras infantiles como intentos de volverme celoso son demasiado extravagantes, ¿no? Dijo Wolfead. Hoy, estarás realmente celoso. Estamos a punto de despejar la mazmorra. A Apisheep no le importó el riesgo de no vencer al jefe final. Las palabras de Wolfead lo habían alcanzado y perdió la paciencia. Cuando pensó en cómo este increíble caballero no podría permanecer en su equipo, Apisheep solo se sintió más terrible. ¿Yo en serio? Entonces voy a esperar. Esperaré a que me pongas celoso. Wolfead continuó mirándolo con desdén. Apisheep lo ignoró y esperó con sus compañeros de equipo las noticias. Segundo tras segundo pasaba. Además de los dos que acababan de morir, nadie más salió. Apisheep estaba naturalmente alegre. Significaba que la situación estaba bajo control. Cuando Wolfead no vio morir a nadie del equipo de Apisheep, de repente se sintió incómodo. Sentía que su análisis era completamente correcto, pero después de escuchar a Apisheep hablar con sus compañeros, ¿por qué parecía que Apisheep tenía algún tipo de experto que lo ayudara hoy? Pero el problema era que Wolfead conocía la habilidad de Apisheep. ¿Qué tipo de experto podría traer a su equipo hasta tal grado? Wolfead no podía imaginarlo. Todavía sentía que Apisheep solo lo estaba haciendo bien en esta carrera, así que exageró un poco. ¿Cómo podía creer que su equipo realmente hizo un gran avance? Al cabo de un rato, salieron jugadores de otros equipos. Solo unos pocos eran del equipo de Apisheep. Ninguno de ellos trajo malas noticias. Todos ellos expresaron cómo murieron porque habían sido descuidados. La situación era estable. Un rivalet super OTIE dijo que el momento crucial es cuando el jefe comienza a devolverse loco con un 10% de salud. Una vez que pasemos ese obstáculo, no habrá más problemas. ¿Qué porcentaje era la salud del jefe antes de que murieras? Estábamos a punto de llegar allí cuando morimos, dijo una persona. Tan pronto como terminó, shua 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 shua. Salieron otros 10 jugadores de diferentes clases del equipo de Apisheep. Apisheep de repente sintió que su pecho se apretaba. Naturalmente, Wolfead se echó a reír con alegría. Ja, 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 ¿qué pasa? ¿No podían aguantar? Parecía bastante tranquilo antes. ¿Estaban matando a los pequeños mobs? ¿Ahora es el jefe? ¿Ya están por fin en el 9º jefe? ¿Cuál es la situación? Apisheep ignoró a Wolfead y rápidamente les preguntó a los 10 que habían salido. Enfurecido. ¡Qué feroz! Respondieron los 10 que salieron. Antes de que se volviera enfurecido, un rivalet super OTI les explicó en detalle qué cuidar, pero tan pronto como el jefe se enfureció, 10 de ellos no pudieron seguir el ritmo y murieron. Debido a que murieron demasiado rápido, no sabían de la situación después. Sin embargo, después de su ola, nadie más salió. Parecía que la situación volvía a ser estable. Apisheep no estaba en la mazmorra, pero estaba más nervioso que nadie. Su mano derecha estaba empapada en sudor. El equipo tiene que pasar. Apisheep oró porque sabía que después de esta carrera, no había forma de que un rivalet super OTIE continuara en el equipo de Apisheep. Sin un rivalet super OTIE, su equipo volvería a ser como era antes. Probablemente estarían atrapados en el 9º jefe de nuevo.
Con Wolfead actuando tan salvajemente hoy, tuvo que devolverle la bofetada. Si regresaba a su competencia anterior, nadie sabía quién vencería primero la mazmorra. Algunos jugadores más del equipo de Apishev murieron y salieron. Apishev los atrapó de inmediato para preguntar cómo iba la batalla. Estos muchachos le dijeron que el equipo se convirtió en un desastre después de que el jefe se enfureciera. No sabían lo que estaba pasando adentro. Wolfead vio a Apishev ignorarlo y le dijo a su equipo que comenzara a hacer sonidos de ovejas juntos para darle al equipo de Apishev un hermoso ruido de fondo. Esta fue una de las muchas formas en que se burlaron del equipo de Apishev. Su batalla era equivalente a cantar morir, 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 morir. Gritaron alegremente con sonrisas en sus rostros, cuando de repente una luz blanca comenzó a brillar alrededor de la formación. Salieron un montón de personajes. Apishev miró y vio que eran sus jugadores. ¿Pasaron? ¿O fue un equipo eliminado? Capítulo 572. ¿Quién es esta persona? Después de estar nervioso por tanto tiempo, el momento de la verdad había llegado. Apishev solía atacar a los jugadores entrantes inmediatamente, pero su nerviosismo impedía que su cerebro funcionara correctamente. Él no preguntó. Se hizo una pregunta. ¿Pasaron o fallaron? Fue solo un instante, pero se sintió como mucho tiempo. Apishev estaba en el borde. Quería preguntar, pero tenía demasiado miedo de preguntar al mismo tiempo. Odiaba que no pudiera ver las expresiones de las personas que controlan a sus personajes. En este momento, todos salieron de la formación y vieron al capitán de su equipo. Como si hubieran levantado la tapa de una olla de agua hirviendo, estallaron de emoción. ¿La hemos despejado? La hemos superado. Un breve intercambio les dijo toda la información que necesitaban saber. La emoción llenó el corazón de Apishev tanto que se derrumbó. ¿La hemos superado? Apishev preguntó si estaba en un sueño o no. Agarró a una persona por el brazo y pidió confirmación. Realmente pasamos. Capitán, mire. La persona que hablaba era el vicecapitán del equipo. Le permitió ver las 3 piezas de equipo que habían caído del jefe final. Las mazmorras de 100 jugadores requirieron los esfuerzos de 100 jugadores. Las recompensas obviamente serían mucho mayores que las recompensas de una mazmorra más pequeña. En una mazmorra más pequeña, era muy raro conseguir 2 equipos púrpuras en una sola carrera, pero en una mazmorra de 100 jugadores, sería una decepción. ¿Qué eran 2 equipos púrpuras? 3 o 4 equipos de color púrpura se consideraron normales. La recompensa por el récord de mazmorra para esta mazmorra fueron 2 piezas de equipo naranja y 3 piezas de equipo púrpura. En la actualidad, nadie había tocado el récord de la mazmorra en mucho tiempo. Incluso para una mazmorra de 100 jugadores, el equipo naranja no fue fácil de conseguir. Más aún, 2 caídas. Los jugadores pensaron que el sistema había cometido un error. Obtener 2 caídas de color naranja al mismo tiempo, por lo general, solo sucedía una vez a la semana con los jefes salvajes. El equipo de Apishev también había conseguido 3 equipos de color púrpura. Su suerte no fue buena, pero tampoco fue mala. Para ellos, los objetos caídos del jefe final fueron secundarios. Finalmente habían vencido la mazmorra que los había atormentado durante varias semanas. Esa emoción de éxito fue lo que los hizo felices. Granead, ¿lo ves ahora? Ah. Apishev enarcó las cejas y se rió. Finalmente pudo compartir su alegría con Wolfead. Antes, se había topado con algunos accidentes, que arruinaron su emoción. Imposible. Wolfead vio el sentimiento de felicidad que venía del equipo de Apishev y se sintió extremadamente envidioso. Nadie quería este tipo de alegría más que el capitán del equipo. A pesar de que el equipo de Apishev realmente se veía feliz, Wolfead se negó a creer la verdad. Con tu fuerza, incluso si despejaste la mazmorra, no podría haber sido tan rápido. Negó Wolfead. ¿Es realmente tan rápido? Solo es regular, ¿verdad? Apishev sonrió. En este momento, miró el tiempo. Todavía estaban bastante lejos del récord de la mazmorra. Apishev se dio cuenta de que había menospreciado demasiado al jefe final. Habían estado bastante cerca de la carrera récord, cuando habían llegado al jefe final, pero una vez que comenzaron a luchar contra el jefe, la carrera récord los superó. Aún así, para un equipo que lo despeja por primera vez, esta velocidad ya era excepcional. No fue una sorpresa que a Wolfead le costara creerlo. Si Apishev hubiera estado en los zapatos de Wolfead, él tampoco lo habría creído. Sin embargo, la realidad era realidad. Después de compartir su alegría, a Apishev no le importaba si Wolfead realmente lo creía o no.
Solo alguien que carezca de confianza intentará rápidamente convencer a un escéptico. Cuanto más veía lo enojado que se estaba volviendo Wolfead, mejor se sentía. Esta era la verdad. Si Wolfead le creyó o no, estos fueron los resultados. Uno no puede negar la realidad. Mira, mira. Mírame. Apisheep se peleó intencionalmente con Wolfead. Él no le explicó la verdad apresuradamente. Tomó los objetos caídos del jefe y los equipó y en gloria, el equipo no tenía restricciones de clase. Era solo una cuestión de si el equipo se adaptaba o no a la clase. Apisheep actuó como un modelo e ignoró su condición de clérigo. Se puso las 3 piezas del equipo y desfiló con orgullo hacia Wolfead. Imposible. Imposible. Wolfead murmuró para sí mismo. No pudo evitar volverse para mirar a Apisheep y mirar sus 3 nuevos equipamientos. Enfrenta la realidad, Granead. Sigue intentándolo y quizás después de 10 semanas más o menos, también tendrás la oportunidad de usar estos equipos. Está bien, he perdido bastante tiempo. Debes darte prisa y llevar a tu equipo para recuperar la experiencia que perdiste. Vamos a tener que celebrar aquí, dijo Apisheep con alegría. Wolfead se sintió ofendido. Si no fueran todos de Tyrannical Ambition, él lo habría desafiado a un duelo aquí y ahora. Miró con odio a los jugadores de Apisheep, que estaban a punto de partir, pero se sintió impotente para discutir con ellos, pero luego, sus ojos se iluminaron de repente. Espera. Wolfead usó una carga de caballero para bloquear el camino de Apisheep. ¿Qué estás haciendo? Apisheep no estaba asustado en absoluto. ¿Quién es él? Wolfead apuntó a la cabeza de un rivalet superopie. ¿Quién? Apisheep inmediatamente sintió que sabía de quién estaba hablando Wolfead, pero aún así le preguntó. Wolfead maldijo internamente. Su equipo podía ver a quién se dirigía, pero Apisheep no estaba en el mismo equipo que él. ¿Cómo podía saber a quién estaba señalando? Como resultado, Wolfead se acercó y se paró junto a un rivalet superopie y preguntó. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué te importa? Respondió Apisheep. No es de extrañar que ustedes de repente hayan atravesado el mausoleo en el cielo. Es porque tienes ayuda externa. Caballero, un tanque. ¿Realmente sabes cómo vestir? ¿Dónde encontraste tal experto? ¡Qué increíble equipamiento! Wolfead sintió que se había iluminado y se sintió extremadamente emocionado, pero después de que sus palabras cayeron, todos se callaron de repente. Estaba tan tranquilo, que daba miedo. No solo el equipo de Apisheep, ni siquiera el equipo de Wolfead lo ayudó. Wolfead miró sin comprender, cuando recibió un mensaje de su propio equipo. Después de mirar más detenidamente el equipamiento de un rivalet superopie, de repente se sintió estúpido. Él mismo era un caballero. No necesitaba buscar el equipamiento en línea. Tenía muy claro qué tipo de equipamiento poseía un rivalet superopie. Con ese equipamiento, ¿cómo podría haber desempeñado el papel de un tanque en el mausoleo en el cielo? Wolfead una vez más se negó a creerlo. No tenemos tiempo para perder. Nos vamos. Apisheep se sintió un poco débil. Después de todo, la única razón por la que pasaron el mausoleo en el cielo fue debido a un rivalet superopie. Sería muy embarazoso decir que lo habían hecho todo con su propia fuerza. Hoy, aunque lograron despejar la mazmorra, la próxima semana sería diferente. Las palabras de Wolfead que decían que habían pedido ayuda externa le habían dado un recordatorio. Un rivalet superopie definitivamente no estaría en su equipo por mucho más tiempo, pero si pudiera aprovechar esta oportunidad y ponerse de su lado bueno, tal vez podría pedirle ayuda cuando lo necesitaran. Eso sonó como una buena idea. Apisheep pensó en su cabeza. Él no tuvo el corazón para competir con Wolfead. Sin embargo, Wolfead había sido golpeado por un fuerte golpe hoy. Se negó a darse por vencido. Espera un momento. No te irás hasta que entienda cómo de alguna manera despejaste el mausoleo en el cielo. Pasar es pasar. ¿Qué más se necesita decir? Dijo Apisheep. Deja de engañar. Si esta situación no se aclara, nuestro equipo Wolfead ya no podrá actuar arrogantemente frente a tu equipo Apisheep. Es mejor si llegamos al fondo de esto ahora mismo, dijo Wolfead. Apisheep no creía que Wolfead dijera la verdad. Por un momento, no supo cómo responder. En este momento, un rivalet superopie habló. ¿Quién es esta persona? De la quinta rama. Apisheep presentó a Wolfead sin poder hacer nada. Qué nombre tan lindo. Un rivalet superopie se rió. Qué nombre tan arrogante. Replicó Wolfead. Más o menos. Con tu nombre, nadie podría olvidarlo.
Definitivamente nunca te había visto en el equipo de Apisheep, dijo Wolfead. El equipo de Apisheep miró hacia el cielo y dejó escapar un profundo suspiro. No pudieron evitar estar de acuerdo con Wolfead. El nombre de un rivalet superotie era realmente demasiado llamativo. ¿Y qué? Preguntó un rivalet superotie. Tenemos que llegar al fondo de esto. Si Apisheep realmente encontró ayuda externa para despejar esta mazmorra, eso significa que no lo hicieron con sus propias fuerzas. Deja de fingir delante de mí, dijo Wolfead. Oh, si estás hablando de mí, todavía no me he unido al gremio, pero supongo que cuento como parte de su equipo, dijo un rivalet superotie. Apisheep se llenó de alegría y agregó apresuradamente. Por supuesto que cuentas. Definitivamente cuentas. Debes contar. HMPH. Wolfead comenzó a burlarse. Después de escuchar lo que dijiste, lo entiendo ahora. Me pregunto cuántos miembros temporales el equipo de Apisheep tiene hoy. ¿A qué te refieres? Dijo Apisheep. ¿A qué me refiero? Deja de bromear conmigo. ¿Crees que puedes despejar la mazmorra ahora con un solo ayudante? Probablemente encontraste 2 o 3 equipos, ¿no? ¿O escondiste su equipamiento? Al menos eso, ¿no? Wolfead lo miró con desdén. HM. ¿Hay otros expertos en este equipo? No vi ninguno. Un rivalet superotie preguntó a Apisheep. Apisheep no sabía cómo responder. A pesar de que un rivalet superotie había probado que Apisheep no tenía ninguna otra ayuda externa y que estaba insinuando. Para uno de los gremios ramas de Tyrannical Ambition, su equipo de 100 jugadores debería tener bastantes expertos, ¿no? ¿Por qué sonaba como que un rivalet superotie negaba que hubiera expertos? Será mejor que no me digas que esta es la única persona nueva y que venciste a la mazmorra con él. Dijo Wolfead. Es la verdad. Apisheep no retrocedió. Realmente era la verdad. ¿De verdad? Entonces, ¿tienes las agallas para dejar que este tipo pelee conmigo? Déjame ver si realmente es un experto o no. Wolfead desafió de repente. El corazón de Apisheep golpeó de repente. Así que él estaba esperando este momento. Quería hacer una ronda de PvP para que vieran. Capítulo 573 Caballero Natural. No fue sin razón que Wolfead solicitó un desafío. Apisheep también fue muy claro en sus razones. Si miras su perfil de personaje, puedes ver claramente que Wolfead ha luchado en un total de 50.000 partidos de arena con una tasa de victorias del 75,49%. Estas estadísticas fueron suficientes para mostrar que Wolfead estaba obsesionado con el PK. Una tasa de victoria del 75% también fue bastante impresionante. Nadie en el equipo de Apisheep tenía tal historial. Los historiales de la arena no estaban ocultos. Cualquiera podría verlos con un solo clic. Apisheep vio a Wolfead de repente lanzar un desafío e inmediatamente recordó que aún no había visto el historial de arena de un rivalet superotie. Pero cuando lo comprobó, se sintió muy decepcionado. Un rivalet superotie solo jugó 2000 partidos con una tasa de victorias del 30%. Comparado con el equipo de Apisheep, sería colocado al último. Después de todo, todavía eran miembros de un gremio superior como Tyrannical Ambition. Un historial pobre en la arena no significaba que los jugadores fueran un noob. Había muchos jugadores a los que no les gustaba el PvP y solo disfrutaban del B. Hablando sinceramente, con la exhibición de un rivalet superotie en la mazmorra, a Apisheep le costó creer que este era su verdadero historial de arena. A pesar de que PvP y B eran diferentes, había aspectos similares a ellos. Aquellos que eran buenos en un área no estarían demasiado lejos en la otra área. Aún más, este era el dominio celestial. Para ingresar al dominio celestial, el jugador necesitaba pasar la parte de la arena en la cadena de misiones del dominio celestial. Para completar la parte de arena, el jugador necesitaba vencer a un cierto número de jugadores. Sin embargo, la tasa de victorias del 34,25% de un rivalet superotie significaba que su personaje no había probado la victoria después de ingresar al dominio celestial. O tal vez esta persona no tenía ningún interés en PvP. Apisheep trató de calcular las posibilidades de un rivalet superotie. En comparación con el historial de Wolfead en la arena, las probabilidades eran demasiado desequilibradas. Justo cuando estaba a punto de presentar una excusa, un rivalet superotie en realidad tomó la iniciativa de responder. ¿Combate? Eso suena bien. El PvP es en realidad mi punto fuerte. ¿Hablas en serio? Apisheep soltó un grito después de ver la tasa de victorias de un rivalet superotie en la arena.
Con un nombre como el mío, no puedo tener ninguna debilidad, respondió un rivalet Superoti en un tono modesto, dejando a todos sin palabras. Apishev no sabía cómo responder. Wolfeat había visto claramente el historial de un rivalet Superoti en la arena. Las palabras de este chico y la tasa de victorias eran completamente opuestas entre sí. Junto con el nombre arquetipo, Wolfeat ya había juzgado a esta persona como un megalómano. No hizo ningún hueco en la contradicción entre las palabras de un rivalet Superoti y el historial de arena. Simplemente se rió. Entonces, ¿qué tal si vamos a dar una vuelta? No hay problema. Un rivalet Superoti respondió de inmediato. Tengo un problema. Interrumpió Apishev. Hoy, había abofeteado la cara de Wolfeat. No estaba dispuesto a darle la oportunidad de morderlo. Era necesario evitar un riesgo tan obvio. Incluso si un rivalet Superoti tenía una razón para su repugnante tasa de victorias, el historial de arena de Wolfeat no era solo para mostrar. Su índice de victorias y el total de partidos jugados mostró claramente su habilidad. Nadie en el equipo de Apishev sería un oponente para él. Esta fue una de las razones por las cuales Wolfeat siempre había sido tan arrogante frente a ellos. En la mazmorra, el progreso entre los dos equipos fue casi el mismo, pero en PvP, Wolfeat tenía la ventaja. Por lo tanto, al comparar los dos equipos, el equipo de Wolfeat fue un poco mejor, lo que permitió a Wolfeat sentirse siempre satisfecho. No había sido fácil dar un duro golpe a Wolfeat. Apishev no quería darle a Wolfeat la oportunidad de tomar represalias. ¿Tienes algún problema? Un rivalet Superoti y Wolfeat hablaron inesperadamente al unísono, causando que Apishev se volviera y fulminara con la mirada a un rivalet Superoti. Desafortunadamente, el otro lado no podía ver sus miradas. Apishev quería gritarle, preguntándole de qué lado estaba. Acabas de salir de la mazmorra y mataste al jefe, así que debes estar cansado, dijo Apishev. De ningún modo. No es mucho. Respondió un rivalet Superoti. Apishev de repente quiso morir, cuando Wolfeat se rió a carcajadas. Este hermano es tan sencillo. Apishev, no estés tan decepcionado. Él fue el que lo dijo él mismo. Esos eran todos los asuntos triviales. Lo que quiero saber es cómo un experto sin igual, que ve eso como algo trivial, lo hará contra mí. ¿Me entiendes mal? Un rivalet Superoti apresuradamente dijo. Liderar un nuevo equipo para vencer al jefe final en esta mazmorra de 100 jugadores fue bastante difícil. Lo que quise decir es que combatir contigo es un asunto trivial. ¿Tú y no te lo dije antes? PvP es mi punto fuerte. Un rivalet Superoti dijo en tono serio. Con el historial de arena de su personaje, era bastante difícil creer sus afirmaciones, pero podría haber otras razones especiales para ello. Al ver su actitud extremadamente segura, Wolfeat se puso inmediatamente alerta. ¿Esta no es tu cuenta? Si esta no era su cuenta, entonces, por supuesto, el historial de arena de este personaje no representaría su habilidad real. Es mi cuenta. Yeshiu respondió. Pero no he jugado en ella durante mucho tiempo y dejé que mi amigo la usara en su lugar. Él trajo mi historial de la arena hacia abajo. Mi verdadera habilidad no está en este nivel. Yeshiu se explicó a sí mismo porque de repente se dio cuenta de que se destacaba demasiado. Se suponía que era un espía. Sus antecedentes y fortalezas deben ser en su mayoría consistentes. Si su origen y fuerza fueran muy diferentes, sería sospechoso. Ja 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 ja, así es como es. Entonces, jugaré contigo un poco. Una vez que Wolfeat escuchó su explicación, comprendió la situación de inmediato. Un rivalet Superoti solo tuvo un total de 2000 partidos jugados. Muchos de esos partidos fueron jugados por su amigo, lo que significa que solo pudo haber jugado un máximo de 1000 partidos. Si pudiera entrar en el dominio celestial, su habilidad PvP no debería ser tan mala, pero el problema era que, si uno lo miraba en el dominio celestial, aquellos que podían pasar el desafío del dominio celestial eran noobs en el dominio celestial. Este tipo probablemente todavía estaba viendo los asuntos desde la perspectiva de los servidores normales. No se dio cuenta del terror del dominio celestial. Wolfeat se rió por dentro. Apishev había estado esperando que un rivalet Superoti tuviera algún tipo de solución misteriosa. ¿Cómo pudo haber esperado tal respuesta? Pensó lo mismo que Wolfeat y comenzó a entrar en pánico. Cuando vio cómo Wolfeat seguía presionando en este asunto, trató de detenerlo, pero un rivalet Superoti fue más rápido. De acuerdo, debería encontrarle un clérigo. Apishev miró hacia el cielo y dejó escapar un largo suspiro. Este nombre realmente lo representó, pero la arrogancia debería tener un límite, ¿no? ¿Encontrar un clérigo?
Wolfeat se sobresaltó un poco. Originalmente, estaba a punto de atacar, pero de repente tuvo un cambio de pensamiento y se echó a reír. ¿Encontrar un clérigo? ¿2 contra 1? Claro. Exclamó un rivalet superopie. Eres muy inteligente, dijo Wolfeat. ¿Eso crees? Si traigo un clérigo y gano. Entonces, no hay manera de que pueda llamar a eso una victoria, ¿puedo? Tu solicitud parece estar asumiendo un riesgo, pero en realidad, te estás poniendo en una posición invencible. Oh, eso no está bien. Definitivamente has perdido, por lo que estás poniendo a tu equipo en una situación que no se puede perder. ¿Realmente te importa el equipo, verdad? Dijo Wolfeat. Abhishek también miró fijamente por un momento. No había pensado en hacer esto, pero si era realmente cierto, era un método bastante bueno. Sin embargo, Wolfeat había visto a través de su plan. Probablemente no lo aceptaría ahora, ¿verdad? Siempre me estás malinterpretando. Estoy diciendo la verdad. Un rivalet superoti estaba indefenso. Ja ja ja, no cuentes con que me engañen. Voy a subir solo, dijo Wolfeat. Tus estadísticas se redujeron porque acabas de morir. ¿Por qué no recuperas tu experiencia primero? ¿Quieres ganar tiempo? Wolfeat se burló. No hay necesidad. Volvamos a la ciudad. Dijo Wolfeat con orgullo. Se inspiró después de escuchar al otro lado solicitando un 2 contra 1. Sus estadísticas fueron reducidas. Con esta desventaja, si venciera al oponente, ¿no parecería aún más poderoso? Wolfeat comenzó a dirigirse hacia la ciudad. ¿De dónde obtiene él toda esa confianza? Un rivalet superotie preguntó a Abhishek. ¿Qué? Abhishek miró fijamente por un buen rato. Después de una pausa, recobró la compostura. ¿Me estás hablando? Sí. De ninguna manera. Abhishek no podía creerlo. ¿Qué? Eso es lo que otras personas deberían estar diciendo sobre ti. Él se refiere a ti mismo, ¿verdad? Gritó Abhishek. Wolfeat no había llegado muy lejos todavía, así que los escuchó hablar. Al principio había entendido mal. Pensó que alguien más estaba hablando charla basura. Se había estado riendo por dentro, pero ¿quién hubiera pensado que un rivalet superoti había estado haciendo charla basura de él? Wolfeat se detuvo de inmediato y se dio la vuelta. Por favor. Abre tus ojos. Mira mi historial de la arena antes de que sigas hablando. Oh, entendido. Respondió un rivalet superopie, pero luego le dijo a Abhishek. ¿Lo escuchaste? Lo que acaba de decir es la razón de mi confianza. ¿De qué estás hablando? Abhishek estaba desconcertado. Todos estaban desconcertados. El jefe final del mausoleo en el cielo lo hizo enloquecer. 50.000 partidos. Tasa de victoria del 75%. Tu habilidad probablemente ha alcanzado su punto máximo. Aquellos que no puedes vencer nunca serán vencidos por ti. En cuanto a los que puedes vencer, después de un tiempo, no podrás vencerlos más, dijo un rivalet superopie. Arena. Date prisa. Realmente quiero ver de qué estás hecho. Wolfeat rugió furiosamente y se fue en dirección a la ciudad. Abhishek se quedó en silencio en su lugar. Después de un rato, dijo. Realmente eres un caballero natural. Has estabilizado perfectamente su agro. Solo estoy diciendo la verdad. Un rivalet superoti estaba tan tranquilo como siempre. Capítulo 574 2 contra 2. Condado de Montour fue la ciudad más cercana a la formación de teletransporte del mausoleo en el cielo. Como una ciudad del nivel 70, este lugar estaba lleno de ruido. A pesar de que el dominio celestial cubría una vasta extensión de espacio, no podía albergar a todos los jugadores, por lo que cada ciudad estaba repleta como una gran metrópolis. Si no fuera porque los jugadores en el juego no necesitaban espacio para vivir, era difícil decir si una ciudad podría sostener una población tan grande. Cuando Yeshiu puso un pie en la ciudad, también se sintió profundamente conmovido. Afortunadamente, estaba usando una cuenta alternativa, de lo contrario, si Lord Grimm había entrado en esta bulliciosa ciudad, quién sabía cómo sería la escena. Los gremios de club tenían una enorme influencia y poder. No mucho después de entrar en la ciudad, Yeshiu vio muchos personajes con estas etiquetas de gremio caminando alrededor de ellos. Si hubiera entrado como Lord Grimm, habría otra cacería por toda la ciudad como la última vez. El dominio celestial no tenía ningún lugar seguro, lo que resultaría ser bastante molesto. De repente, la necesidad de utilizar el baño en ruta a algún lugar podría hacer que un jugador se sienta asustado y nervioso. Sin embargo, la sabiduría de un jugador era ilimitada.
En el dominio celestial, ¿realmente no había otra manera de estar seguro que desconectarse? Por supuesto no. Aunque es un poco irónico, el lugar más seguro es la arena de precio de venta al público. El interior de la arena parecía similar a un estadio, pero en realidad, la arena no se consideraba parte del escenario del juego. Era más como una platier. En la arena, los jugadores estaban completamente seguros porque no podías simplemente enfrentarte a una gran multitud de jugadores para atacarlos. Si surgía algo inesperado, entrar en la arena era una buena opción. Desafortunadamente, esta opción no puede ser tomada por jugadores en el mundo salvaje. Aunque la arena era una plataforma, un jugador solo podía entrar en la arena a través de una ciudad. Correr todo el camino hasta la ciudad para usar el baño claramente no valía la pena. Sería mucho más eficiente simplemente cerrar sesión. Tanto el equipo de Apice como el equipo de Wolfeat se reunieron en la arena. Obviamente no estaban allí por razones de seguridad. Como equipos bajo la bandera del mismo gremio, se suponía que debían estar en buenas relaciones entre sí, por lo que no era probable que se mataran entre sí por el equipamiento, pero el combate en la arena se podía hacer si querían dejar salir algo de vapor. La hostilidad de Wolfead hacia un rivalet Super OTI había alcanzado su punto máximo. Después de llevar a su equipo a la arena, abrió una sala y notificó a Apisep. En el camino, Wolfead se calmó gradualmente y comenzó a prepararse cuidadosamente para el partido. Como jugador con 50.000 partidos en la arena, Wolfead tenía mucha experiencia en batallas precio de venta al público. Las palabras de un rivalet Super OTI lo enojaron, pero después de pensarlo cuidadosamente, también se asustó un poco. Porque un rivalet Super OTI señaló con precisión un problema al que se había enfrentado durante mucho tiempo. Wolfead había alcanzado una tasa de victorias del 75% hace mucho tiempo, pero después, lo único que aumentó fue la cantidad de partidos que jugó. Su tasa de ganancias fue estancada y se mantuvo en torno al 75% y nunca aumentó. Los oponentes que no podía vencer antes todavía no podían ser derrotados por él. Y algunos de los oponentes que solía ser capaz de vencer ahora podrían vencerlo. A medida que aumentaron sus índices de ganancias, se convirtieron en oponentes extremadamente difíciles para él. Otros podrían pensar que un rivalet Super OTI se estaba burlando de él, pero esta burla golpeó demasiado cerca de casa. Nunca había conocido a este tipo antes y cuanto más sentía que esta persona no era simple, menos confiado se sentía. Un momento después, Apiseb llevó a sus ovejas a la arena. Apiseb originalmente pensó que Wolfead saltaría al escenario y anunciaría el partido en voz alta a todos, pero cuando miró, Wolfead aún no estaba en el escenario. ¿Qué está tramando este tipo? Apiseb se sintió incómodo. Con su comprensión de Wolfead, cuando miró esta escena, inmediatamente sintió que algo inesperado había sucedido. Así que finalmente has llegado. Justo cuando estaba pensando en ello, Wolfead habló. Entonces, comencemos. Continuó Wolfead. Siguiendo después, apareció en el escenario, pero no era solo él. Había otra persona también. Wolfead, Wolfclaw. Tú y desvergonzado. Gritó Apiseb inmediatamente. Apiseb reconoció a Wolfclaw. Wolfclaw era el líder clérigo en el equipo de Wolfead y no era menos experto que él. Un rivalet Super OTI había preguntado si la otra parte quería traer un clérigo y Wolfead respondió con ridículo. Sin embargo, ahora que era el momento de comenzar el partido, ¿había traído un clérigo? Relájate, no voy a pelear 2 contra 1. Eso no contaría como una victoria, por lo que no tiene sentido. Estoy diciendo que ustedes también pueden enviar a otra persona para un 2 contra 2, dijo Wolfead. ¿2 contra 2? Apiseb se sobresaltó. No hay necesidad. Solo es suficiente. Un rivalet Super OTI subió al escenario, empecemos. Ah, Turi. Apiseb no pudo detenerlo a tiempo. Apiseb ni siquiera tenía confianza en un 1 contra 1, y mucho menos en un 1 contra 2. Temiendo que en realidad comenzaran el partido de esta manera, Apiseb no tuvo tiempo de pensar y de inmediato subió al escenario también. ¿Qué estás haciendo? Un rivalet Super OTI en realidad se quejó. Apiseb se quedó sin habla. Nunca había conocido a alguien que no reconociera la diferencia entre lo bueno y lo malo. Está bien, si es una pelea 2 contra 2, entonces es justo. No importa quién gane o pierda, no debería haber objeciones, dijo Wolfead. Sí, lo que sea. Un rivalet Super OTI sonaba arrepentido. Sin embargo, Apiseb estaba nervioso. Sentía que Wolfead probablemente tenía algún truco bajo la manga, pero no podía resolverlo en este momento.
Un rivalet Super OTI probablemente tenía uno también. En realidad, había subido solo sin dudarlo. A pesar de que ganar un 2 contra 1 no valía la pena mencionar, el problema era que Wolfeat había analizado este problema antes. Si aún planeaba seguir con eso, también debe tener en mente algún otro plan, ¿no? Apisheep sintió que, si no seguía el plan del otro lado, eso significaba que estaba arruinando el plan del otro lado, así que se unió rápidamente. Bien, entonces empezamos, dijo Wolfeat y luego hizo clic en el botón de inicio. El mapa elegido fue el campo de boxeo más utilizado. Era un mapa rectangular sin ninguna obstrucción, pero debido a que era un partido de 2 contra 2, la arena de boxeo se expandió para acomodarse, por lo que parecía mucho más grande de lo normal. ¿Qué está tramando? La mente de Apisheep todavía estaba ocupada por esta pregunta. La escena cambió a la arena de boxeo. Wolfeat hizo el primer movimiento y cargó directamente contra él. Era un 2 contra 2 y ambos equipos tenían un caballero y un clérigo. Sin lugar a dudas, el primer objetivo prioritario serían los clérigos. Wolfeat ni siquiera le dio un saludo y se lanzó directamente hacia él. Justo cuando pensó que había tomado la iniciativa, escuchó a alguien maldecir detrás de él. ¡Mierda! ¿Qué? Wolfeat no podía girar la cabeza mientras cargaba hacia adelante, pero más adelante, ¿por qué solo estaba Apisheep delante de él? Podría ser y ese chico comenzó a moverse hacia Wolfclaw antes de que él comenzara a moverse. Justo cuando Wolfeat tuvo este pensamiento, su personaje llegó a Apisheep. Apisheep también estaba distraído y no pudo esquivarlo. Fue golpeado por la carga y enviado a volar. Wolfeat rápidamente miró hacia atrás. Efectivamente, un rivalet Super OTI también había cargado contra el clérigo, incluso más rápido que él. Apisheep acababa de ser enviado volando, pero Wolfclaw ya estaba en el suelo y ¿cómo lo hizo? Wolfeat era experimentado. Mientras pensaba en esta pregunta, prestó atención a las posiciones de un rivalet Super OTI y Wolfclaw. No era una distancia que pudiera cubrir la carga. Wolfeat estaba familiarizado con el equipamiento que usaba los caballeros, por lo que sabía que un rivalet Super OTI no tenía ningún equipamiento que aumentara la distancia de carga. Si comenzó su habilidad desde su posición inicial, un rivalet Super OTI debe haberse movido una distancia después de usar la carga. Cuando vio a Wolfclaw estrellarse contra el suelo, Wolfeat pensó de inmediato. ¿Podría haber usado una carga y luego haber seguido con un pequeño salto en salto heroico? Salto heroico y para saltar una distancia tan pequeña, sus manos deben ser extremadamente ágiles. Wolfeat sabía que era qué. Era la clase que jugaba, después de todo. Este detalle inmediatamente lo hizo entender quién era mejor, confirmando sus pensamientos. Como era de esperar, no era simple. Solo con este movimiento, Wolfeat perdió todo desdén por un rivalet Super OTI. Apisheep había caído bajo su mano, pero un rivalet Super OTI ni siquiera parpadeó en su dirección. Simplemente siguió atacando a Wolfclaw. Wolfeat se dio la vuelta y se dirigió a rescatarlo. Apisheep, que había sido arrojado a un lado, quería llorar. Él era el clérigo, entonces ¿por qué no se sentía protegido? Un rivalet Super OTI lo había dejado morir tan pronto como comenzó el partido y ni siquiera miró en su dirección cuando estaba siendo atacado. ¿Creía un rivalet Super OTI realmente que su existencia era innecesaria? Pero el objetivo de Apisheep era todavía la victoria. Después de curarse a sí mismo, se preparó para ayudar a un rivalet Super OTI. Wolfeat rápidamente retrocedió y usó un provocar para forzar a un rivalet Super OTI a dejar de atacar a Wolfclaw. Un resplandor blanco rodeó a un rivalet Super OTI. De hecho, activó espíritu de caballero en este momento. Wolfeat estaba sorprendido. No entendió muy bien. Si no quería ser influenciado por provocar, simplemente necesitaba activar tranquilo como el agua. Bajo los efectos de tranquilo como el agua, él podría disipar provocar así como los efectos de estado, como el miedo y la confusión. Sin embargo, espíritu de caballero no tuvo ningún efecto. Justo cuando Wolfeat estaba desconcertado, vio que el un rivalet Super OTI provocado giraba y se dirigía hacia él. Los jugadores bajo provocar no podrían atacar en ninguna otra dirección excepto hacia los lanzadores de provocar. Sin embargo, el jugador todavía podría moverse libremente. Como resultado, provocar impidió que un rivalet Super OTI atacara a Wolfclaw, pero Wolfeat tendría que enfrentar el ataque desconocido del enemigo. Debido a que el enemigo estaba bloqueado, el enemigo no necesitaba desperdiciar los esfuerzos de mirar alrededor. A veces, los jugadores provocados no intentan disipar los efectos y simplemente siguen el flujo. No fue una mala elección.
Capítulo 575 Coordinación tosca. Con la experiencia de Wolfeat, sabía que un rivalet Super OTI solo tenía dos opciones. O bien activaría tranquilo como el agua para deshacerse del efecto CC de provocar o aprovecharía la oportunidad para atacarlo. La elección de un rivalet Super OTI en el uso de espíritu de caballero lo había desconcertado, pero podía ver a un rivalet Super OTI girando su cabeza y atacándolo, por lo que Wolfeat se preparó de inmediato para enfrentar su ataque. El objetivo de Wolfeat había sido evitar que un rivalet Super OTI atacara a Wolfclaw. Por lo que parecía, había alcanzado su objetivo, por lo que ahora tenía que pasar al siguiente paso. Lo que no había pensado era que cuando un rivalet Super OTI se dio la vuelta y dio un paso adelante, Wolfclaw fue arrastrado cuando un rivalet Super OTI se precipitó hacia adelante. Sin darle a Wolfeat ningún momento para pensar, un rivalet Super OTI aceleró. Carga. Cuando Wolfeat vio esta habilidad, inmediatamente se dio cuenta de por qué un rivalet Super OTI había activado Espíritu de Caballero. Además de mejorar muchas de las habilidades de Caballero, Espíritu de Caballero tenía otro uso. Cuando se activó Espíritu de Caballero, se actualizaría el tiempo de enfriamiento de todas las habilidades de Caballero. En otras palabras, su habilidad de carga y salto heroico había estado originalmente en tiempo de enfriamiento, pero en el instante en que activó el espíritu de caballero, esas habilidades volverían a estar en uso. Y en este momento, un rivalet Super OTI estaba usando una carga heroica para apresurarse. Bajo los efectos de provocar, su habilidad estaba sujeta a Wolfeat. Sin embargo, cuando él cargó, Wolfclaw fue arrastrado. Esto no era algo que provocar pudiera detener. Cuando provocar salió, un rivalet Super OTI ya había comenzado a moverse hacia él. Instantáneamente activó espíritu de caballero, tomó el ángulo entre él y Wolfclaw, cargó, y trajo a Wolfclaw junto con él y... Wolfeat se sintió mareado solo de pensarlo. ¿Un rivalet Super OTI había hecho todo eso? Carga heroica fue muy rápida. Golpear a Wolfclaw no lo había frenado en absoluto. Wolfeat de repente se despertó con un sobresalto. Era demasiado tarde para esquivarlo, por lo que rápidamente levantó su escudo en un intento de defenderse y prepararse para contraatacar. Cuando un rivalet Super OTI llegó frente a Wolfeat, no golpeó el escudo de Wolfeat. Un rivalet Super OTI, así como su espada, se vino abajo desde arriba. Salto heroico. Originalmente, también había estado en tiempo de enfriamiento, pero debido a la activación de espíritu de caballero, se podía usar de nuevo. Había cancelado su carga y se había cambiado a salto heroico para evitar las defensas del escudo. Su tiempo y altura de salto habían sido ejecutados perfectamente. Wolfeat pudo ver venir el ataque, pero no pudo reaccionar a tiempo. La espada del caballero bajó. Salto heroico justo no solo haría daño a Wolfeat, sino también a Wolfclaw. Durante los pocos segundos que provocar estuvo activo, no solo un rivalet Super OTI le dio una buena paliza, incluso Wolfclaw no pudo escapar. Espíritu de caballero había eliminado el ataque, por lo que el golpe hizo más daño que de costumbre y sin embargo, Wolfeat era alguien con miles de partidos en su existencia. No se asustaría tan fácilmente. No había logrado esquivar el ataque de salto heroico, pero inmediatamente se recuperó rápidamente, girando en un ángulo extraño. Quería dejar el rango de ataque de su oponente. Pero antes de que pudiera levantarse, el escudo de un rivalet Super OTI se estrelló contra su cabeza con un golpe de escudo. Su rodar no tuvo ningún efecto. Un rivalet Super OTI lo había atrapado una vez más. Esto fue porque un rivalet Super OTI todavía estaba provocado. Con el sistema ayudándole a guiar sus ataques, no importaba hacia dónde avanzaba Wolfeat, porque no podría escapar. Pensando en esta razón, Wolfeat quería llorar. Su propio provocar causó que se deprimiera, pero en este momento solo podía quedarse aturdido por el efecto de mareo del golpe de escudo. Los efectos de provocar desaparecieron en este momento. Un rivalet Super OTI ignoró al aturdido Wolfeat e inmediatamente cargó contra Wolfclaw para atacarlo. Se usó otra habilidad. Un rivalet Super OTI no desperdició su espíritu de caballero. Siempre estaba atacando. Cualquier habilidad con un buff fue usada en Wolfclaw. Wolfclaw quería eliminar el efecto de mareo de Wolfeat, pero en este momento, ni siquiera sabía cómo sobrevivir y los espectadores quedaron estupefactos. Se suponía que iba a ser un partido de 2 contra 2, pero aparte del comienzo del partido, fue un completo de 1 contra 2. Apishev ya había sido olvidado. Se había apresurado a ayudar, pero no sabía por dónde empezar. Los métodos de ataque de un rivalet Super OTI lo hicieron incapaz de coordinarse con él en absoluto.
Cada vez que pensaba en lo que podía hacer para ayudar, la oportunidad de hacerlo ya había pasado. Los ataques de un rivalet Super Otie no solo fueron difíciles de enfrentar para el oponente, sino que fue difícil para su propio aliado mantenerse al día. Esto era lo que Wolfeat había estado esperando inicialmente. ¿Por qué de repente pidió un 2 contra 2? Debido a esta razón exacta. Estaba preocupado por la habilidad de un rivalet Super Otie y no tenía mucha confianza en un 1 contra 1. Así, propuso un 2 contra 2. Parecía justo, pero dado que un rivalet Super Otie acababa de unirse al equipo de Apisheep. No importaba con quién se había asociado. No había manera de que pudieran coordinarse bien entre sí, pero a su lado. Él y Wolfclaw eran conocidos por su sinergia entre ellos. Un lado tenía un dúo 1 más 1 es mayor que 2, mientras que el otro lado tenía un dúo 1 más 1 es menos que 2. Dado que ese fue el caso, ¿no serían sus posibilidades de victoria mucho mayores? Los cálculos de Wolfead habían sido correctos. En este momento, un rivalet Super Otie y Apisheep no tenían ningún tipo de sinergia entre sí, pero lo que no esperaba era que un rivalet Super Otie pudiera aplastarlos a los dos solos. Dejando que trajera un clérigo para un 1 contra 2 y no había estado bromeando. Una vez que el efecto de mareo desapareció, esta idea quedó firmemente arraigada en la mente de Wolfead. Un rivalet Super Otie continuó atacando a Wolfclaw, como si hubiera olvidado la duración del efecto de estado de mareo de golpe de escudo. Wolfead se quedó al margen, aturdido. Si intentara perseguir a Apisheep, no podría matarlo antes de que un rivalet Super Otie matara a Wolfclaw y se convertiría en una situación de 2 contra 1. Wolfead solo podía cargar contra un rivalet Super Otie en un intento de rescatar a Wolfclaw de la muerte. Activó espíritu de caballero y se preparó para lanzar una cadena de ataques. Pronto, su primer ataque golpeó el cuerpo de un rivalet Super Otie. Se sintió un poco sorprendido de lo bien que había ido todo. ¿No fue demasiado fácil? Contra un experto tan diestro, el primer ataque de Wolfead había sido un encubrimiento. Estaba pensando en cómo debería reaccionar ante las represalias de su oponente. Luego, pensó en cómo debería encadenar sus ataques y controlar la situación para rescatar a Wolfclaw. Sin embargo, un rivalet Super Otie no hizo nada. Simplemente tomó el ataque de encubrimiento, que no causó tanto daño. ¿A este tipo no le importaría defender? Wolfead repentinamente sintió que este podría ser el caso. Era un mal hábito común para los jugadores de B. En B, los jugadores sostuvieron la iniciativa. Si el jugador no pudiera vencer solo un jefe, traería un equipo la próxima vez, pero en PvP, un jugador solo podía confiar en sus propios esfuerzos para vencer al oponente. Con la nueva confianza encontrada, Wolfead inmediatamente atacó de nuevo. Efectivamente, un rivalet Super Otie dejó que el ataque lo golpeara. Ja, así es como esto. Wolfead estaba encantado y echó habilidad tras habilidad. La escena de repente se veía muy extraña, lo que hizo que todos los espectadores se confundieran. En este momento, un rivalet Super Otie repentinamente gritó. El de allí. ¿Qué estás haciendo allí parado sin hacer nada? ¿Sabes siquiera cómo sanar? ¿Eh? Oh. Apisheep solo estaba allí de pie, observando tontamente. Ya se había considerado a sí mismo como uno de los espectadores y había olvidado que era uno de los participantes. Una luz sagrada blanca rodeaba el cuerpo de un rivalet Super Otie y la salud que había perdido a causa de los ataques de Wolfead regresó rápidamente. Wolfead se sobresaltó. Esta fue una estrategia de B. Fue una estrategia muy ruda y simple. El caballero cargaría con el monstruo, mientras que el clérigo curó la salud del caballero. ¿Quién podría haber pensado que esa estrategia aparecería en un partido PvP? La curación de Apisheep negó completamente el daño de Wolfead. ¿Qué está pasando? El experimentado Wolfead se sintió un poco estúpido. Rápidamente reevaluó la situación. Wolfclaw siguió siendo golpeado por un rivalet Super Otie. Su primera prioridad era rescatar a Wolfclaw, pero un rivalet Super Otie ignoraba por completo sus ataques. Siempre que hiciera algún daño, Apisheep lo curaría de inmediato. Si esto continuara, Wolfclaw caería y los dos harían lo mismo con él, ¿no? Mierda. ¿Cómo podría funcionar una estrategia tan estúpida y simple? Pero el problema era cómo resolvería la situación. Tuvo que interrumpir los ataques de un rivalet Super Otie. El daño fue secundario. La parte importante era interrumpir sus ataques, para que pudiera dejar escapar a Wolfclaw. Wolfead ideó un plan e inmediatamente golpeó su escudo hacia adelante. Quería infringir a un rivalet Super Otie con un mareo.
Pero esta vez, un rivalet Super Otie de repente se volvió un poco y levantó su escudo. ¡Bang! Los dos escudos se golpearon. El ataque todavía causó algunos daños, pero el escudo bloqueó el efecto de mareo. ¡Puh! Un rivalet Super Otie había bloqueado el ataque de Wolfead, pero él tampoco dejó de atacar a Wolfclaw. ¡Maldición! Wolfead maldijo y usó otro ataque que podría interrumpir los ataques de un rivalet Super Otie. Capítulo 576 Estrategia de multitud en PK Clan. 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 Repitiendo incesantemente, el mismo sonido evocó diferentes emociones en los oídos del espectador. Para los jugadores del equipo de Apishep, este sonido solo trajo alegría a sus corazones. Para los jugadores del equipo de Wolfead, podían sentir sus corazones rompiéndose con cada golpe. Wolfead atacó una y otra vez. Un rivalet Super Otie ignoró todos los golpes que solo causaron daño. Sin embargo, cada intento de interrumpir sus ataques fue bloqueado por su escudo. Como resultado, todos los esfuerzos de Wolfead se desperdiciaron. Con Apishep sanando desde el lado, los ataques de Wolfead no fueron nada para un rivalet Super Otie. Por otro lado, el socio de Wolfead, Wolfclaw, apenas estaba aferrado. Su salud se deslizaba cada vez más en la zona de peligro. ¿Es el verdadero poder de un tanque de primer nivel? Todos los espectadores tenían este tipo de pensamiento. Este fue de hecho una partida PvP, pero la estrategia dominante de un rivalet Super Otie gritó B. El control de un tanque de nivel superior sobre su escudo tenía que ser perfectamente hábil como este. La escena frente a ellos transmitía claramente eso. Todos los ataques problemáticos de Wolfead fueron desviados por el escudo de un rivalet Super Otie. Todos estuvieron de acuerdo en que este tipo de habilidad debe haber sido forjada a través de innumerables peleas con monstruos. Una partida de PvP generalmente impredecible se había moldeado en una batalla de estilo B. Además de eso, Wolfead y Wolfclaw no podían hacer nada al respecto. Entre los dos, uno de ellos estaba haciendo todo lo que podía pensar, pero nada funcionó. El otro había pensado en innumerables ideas. Sin embargo, desde el comienzo del partido, ¿qué podía hacer? Nada, absolutamente nada. Desde el momento en que comenzó el partido, lo único que pudo hacer Wolfclaw fue ser derrotado. ¿Se iba a acabar así? A Wolfead le resultaba cada vez más difícil de creer mientras observaba que el HP de Wolfclaw continuaba cayendo cada vez más bajo. Nunca imaginó que un partido podría terminar de esa manera. ¿Podría esta habilidad de un rivalet Super Otie ser forjada únicamente a través de sus batallas con monstruos? No necesariamente. Él podría desarrollar habilidades mecánicas, pero no podría fomentar tal conocimiento. Para defender con un escudo, uno debe ser capaz de predecir los ataques del oponente. Un rivalet Super Otie no había cometido un solo error con respecto a dicha predicción hasta el momento. Esto solo fue suficiente para demostrar la gran cantidad de experiencia PvP que tuvo. El problema era que solo tenía alrededor de 2000 partidos de arena. Algunos de ellos incluso fueron combatidos por otras personas. ¿Cómo podría haber reunido alguna experiencia? ¿O significó que su experiencia de PvP se acumuló en la naturaleza? Las batallas en la naturaleza fueron sin duda más caóticas que las llevadas a cabo en la arena. Porque si el jugador no apostó en la arena, entonces el partido sería simplemente una cuestión de victoria o derrota. Sin embargo, cada pelea en la naturaleza era una apuesta. El perdedor podría perder experiencia y equipo. Por lo tanto, las batallas en la naturaleza requerían más fuerza mental que las peleas en la arena. En la arena, después de muchos partidos, el jugador eventualmente se volvería adormecido hacia el resultado. Por otro lado, en la naturaleza, bajo tal presión, el jugador nunca se volvería insensible ante el resultado. Como resultado, hubo un buen número de jugadores que habían perdido todo interés en las batallas ordenadas en la arena. En su lugar, iban alrededor de la naturaleza para cazar. ¿Era esta persona uno de esos expertos? Wolfead estaba asustado ahora. En contraste con los partidos de arena, las peleas en la naturaleza usualmente involucran situaciones más complicadas. Además, estas peleas rara vez comenzaron de manera justa. Podría comenzar con una ventaja o desventaja. En general, los jugadores que preferían peleas en la naturaleza eran mucho mejores para enfrentar situaciones complejas y desventajosas que los jugadores regulares, a quienes les gustaba más la arena. Comparado con lo salvaje, la arena parecía más como flores delicadas.
Después de descubrir que un rivalet Super OTI era un experto salvaje, Wolfead, que sabía que sus propias habilidades eran inferiores a las de su oponente, se asustó aún más. Sus ataques no fueron tan feroces como antes. Mirando desde el margen, Apisheep estaba un poco confundido. Encontró extraño que una batalla PvP pudiera convertirse en tal situación. A pesar de que no era tan experimentado como Wolfead, como un jugador de mucho tiempo, Apisheep todavía sabía que esta situación fue creada completamente por un rivalet Super OTI. Pero, ¿demostró esta escena la experiencia de un rivalet Super OTI en batallas PvP? Apisheep difícilmente podría decir la diferencia. Sin embargo, la situación frente a él era, sin duda, la escena más clásica de una pelea de monstruos B. El asustado Wolfead ni siquiera tenía pensamientos de hacer todo lo posible. Continuó golpeando a un rivalet Super OTI con lentitud. Sus ataques se estaban automatizando y prácticamente se transformó en una torre de ataque estacionaria. A medida que los sonidos metálicos repetitivos del escudo y la armadura continuaban sonando, el encuentro alcanzó su punto máximo. Este tipo de batalla estacionaria era la más simple, pero también la más aburrida. Claramente, era muy poco probable que la situación actual cambiara mucho ahora. Todos esperaban el momento en que cayera Wolfclaw. Una vez que eso sucediera, entonces este partido se establecería en piedra. El público no tuvo que esperar mucho tiempo. Wolfclaw, que no hizo nada más que ser cortado desde el comienzo del partido, finalmente cayó. En ese mismo momento, Wolfead abandonó toda esperanza y dejó de atacar. Se rindió directamente y dejó el partido. El ambiente era algo frío. A pesar del ritmo rápido al principio que encendió la emoción de la audiencia, este partido terminó de manera inesperada. No hubo altibajos, ni emoción, nada. No podría haber terminado más debidamente. El comienzo tenía el corazón de todos en sus gargantas, pero el final ni siquiera permitió que sus corazones volvieran a caer. El partido atrapó constantemente sus corazones allí incómodamente. Todos sintieron que el partido no había sido bueno. Independientemente de qué lado ganó, ninguno de los dos se sintió satisfecho. Líder. Déjame intentarlo. Esta persona era del grupo de Wolfead. Algunos encontraron su derrota irrazonable y humillante. Por el bien de su orgullo, muchos exigían una revancha. En cuanto a Wolfead, solo él, que había experimentado la batalla por sí mismo, podía entender la impotencia que sentía. A pesar de que había analizado la situación, aunque sabía cómo cambiar la situación y trató de hacerlo y el resultado fue el mismo. No cambió nada. Si lo hubiera sabido, entonces habría preferido atacar a Apisheep. A pesar de que hubiera obtenido el mismo resultado, al menos no sentiría ganas de ahogarse con la amargura ahora. Wolfead no sabía lo que podía decir a los jugadores ansiosos que querían un partido. Comprendió cómo se sentían. Si hubiera visto un partido así desde el costado, definitivamente querría un partido para cambiar el estado de ánimo. Esto se debió a que, desde el punto de vista de los espectadores, pensaron en muchas formas de interrumpir los ataques de un rivalet Super OTI. Sin embargo, solo estando allí en persona descubrirían que todas estas ideas hubieran sido inútiles. ¿No lo intentó Wolfead? Pero los golpes cruciales siempre serían bloqueados por el escudo del oponente. No es necesario. Wolfead suspiró, es inútil. Líder, tú y él son de la misma clase. Conocía demasiado bien a los caballeros. Si fuera de otra clase, definitivamente no habría sido lo mismo. Alguien gritó. Al escuchar esto, el corazón de Wolfead se estremeció al darse cuenta. Cierto. Él mismo se había estado preguntando cómo un rivalet Super OTI vio a través de cada uno de sus trucos, pero ahora lo sabía. Había pasado por alto un factor tan fundamental. Eran de la misma clase. Debido a la extrema familiaridad que ambos grupos poseían con respecto al otro, los partidos entre la misma clase tendían a ser aburridos y tenían poco valor de entretenimiento. El resultado de esta partida en particular fue un ejemplo extremo, pero Wolfead de repente encontró la excusa porque son de la misma clase bastante plausible. Déjame intentarlo. Los jugadores del grupo de Wolfead estaban bastante erguidos. Sin las palabras de su líder, ninguno de ellos subiría y desafiaría a un rivalet Super OTI por su cuenta. Mientras tanto, en el lado de Apisheep, las cosas estaban inusualmente tranquilas. Aunque habían ganado el partido, no había sido una victoria gloriosa. Sin ningún ambiente dramático, es como si todo lo que sucedió fuera un monstruo débil que custodiaba la entrada de una mazmorra que había sido asesinado. Si todos empezaran a gritar de alegría, la escena sería bastante rara.
Después de todo, el equipo de Wolfeag y el equipo de Apice pertenecían a Tyrannical Ambition, por lo que la competencia entre ellos siempre había sido constructiva. En realidad, no eran enemigos, por lo que no solo buscaban los resultados finales, sino el beneficio mutuo. Lo que necesitaban era el proceso. A partir de ahora, el proceso demasiado mundano los dejó insatisfechos. Incluso el acto de jactarse de su victoria se sintió vacío. Por lo tanto, a pesar de ser los vencedores, nadie del grupo de Apice fue al grupo de Wolfeag para reírse de su fracaso. Un rivalet superopie, ¿te atreves a tener un partido conmigo? En este momento, alguien del grupo de Wolfeag emitió un desafío. La victoria no trajo mucha alegría al grupo de Apice, pero trajo mucha amargura e incomodidad al equipo de Wolfeag, por lo que estaban ansiosos por demostrar su valía. ¿Qué? Después de ver la última pelea, ¿todavía quieres pelear conmigo? Respondió un rivalet superopie. Palabras inútiles. ¿Hay alguna necesidad? Un rivalet superopie dio una respuesta inesperada. Apice y los demás pensaron que volvería a saltar sin pedir la opinión del equipo. ¿Estás tratando de correr después de tomar una victoria? El oponente comenzó a burlarse de él. ¿Es porque pensaste que el partido era demasiado aburrido y que la victoria no fue hermosa? Respondió un rivalet superopie. Exactamente. Si fuera yo y si fueras tú, habría sido lo mismo. Un rivalet superopie interrumpió. Ven. Muéstrame. El jugador ya había entrado. Fue un artillero. Del mismo modo, trajo un clérigo con él. El último. Dijo un rivalet superopie y entró. Luego le preguntó al equipo de Apice. Necesito un clérigo. Puedo hacerlo. Apice entró solo. ¿Listo? Preguntó fríamente el oponente. Comienza. Tan pronto como comenzó el combate, el artillero comenzó a atacar, pero con un ligero paso hacia un lado, un rivalet superopie esquivó fácilmente el ataque. Inmediatamente, este último siguió con un espíritu de caballero. Esta era una regla dentro de la arena. Todos los enfriamientos se restablecerían al comienzo de una nueva partida. Justo después de que se activó espíritu de caballero, un rivalet superopie cargó hacia adelante. El artillero lo esperaba. Saltó y trató de evitarlo con un cañón aéreo, pero ¿quién hubiera pensado que la carga de un rivalet superopie se curvaría en lugar de ir en línea recta? La carga heroica entró desde un ángulo extraño y golpeó al artillero contra el suelo. La habilidad no había terminado todavía. Empujando al artillero junto con él, la curva continuó estirándose alrededor de la arena. El clérigo nunca había imaginado que la carga incluso se le acercaría. Incapaz de esquivar a tiempo, el clérigo fue golpeado. El salto heroico que siguió se estrelló contra ambos. Un rivalet superopie luego sorprendió al artillero con un golpe de escudo y se centró en el clérigo. Esto es y. ¿Ya terminó de reunir a los monstruos? Aquellos que están familiarizados con la escena no pudieron evitar hacer un comentario. Capítulo 577 Replicando la victoria. El artillero había planeado tomar la iniciativa desde el principio, pero después de una sola habilidad, el último partido se repitió nuevamente. De hecho, era peor porque había caído en el agua caliente de inmediato. Wolfeag había lanzado al menos un provocar contra un rivalet superopie y atacó a Apice al comienzo del partido. Sin embargo, los jugadores no eran NPCs. A pesar de que el clérigo era totalmente impotente bajo el control de un rivalet superopie, el artillero sería eliminado del estado aturdido eventualmente. Los jugadores del lado de Wolfeag intercambiaron ideas sobre cómo lidiar con este tipo de situación. Mientras tanto, el artillero se estaba preparando para su siguiente movimiento. En el momento en que finalizó la duración del aturdimiento, el artillero se retiró usando un fuego aéreo. Como era de esperar, un rivalet superopie no le prestó atención. Entonces, el artillero apoyó su cañón en su hombro. Con un destello azul, un misil X-1 extruder salió volando desde el hocico del cañón a cierta distancia. Gloria tenía numerosas habilidades con varios efectos de CC, y el bloqueo con un escudo podría negar muchos de esos efectos, pero no todos. El efecto del X-1 extruder de atraer al objetivo y luego arrastrarlo hacia afuera fue uno de estos. El artillero lo sabía claramente, así que comenzó con este movimiento que haría ineficaz el bloqueo del escudo, preguntándose qué podría hacer un rivalet superopie para contrarrestarlo. Sin embargo, un rivalet superopie pareció ignorar el misil inminente, ya que lo ignoró por completo. Solo cuando estaba a punto de entrar en el rango del efecto de succión, sacó su espada horizontalmente. Un repeler.
Obviamente, manipuló esta habilidad un poco, ya que el clérigo no estaba lejos de la distancia máxima. Mientras el clérigo se alejaba, un rivalet superotie también avanzó, junto con el clérigo. La escena parecía dos fantasmas a la deriva. Todos pronto se dieron cuenta de que un rivalet superotie había entrado en el rango de efectos del X1 extruder y estaba siendo arrastrado por el misil. Frente al misil entrante, un rivalet superotie sacó su escudo, no en un intento de bloquear, sino de atacar. Aunque no activó una habilidad. Este ataque no tendría ningún efecto especial. Solo causaría pequeñas cantidades de daño, pero aún así detonó con éxito el misil. A tan corta distancia, la explosión obviamente lastimaría a un rivalet superopie, pero con su escudo frente a él, la onda de choque causada por la explosión no lo alejara. En cuanto al daño recibido y no estaba empezando a cantar Abhishek con su cruz en el aire, el clérigo permaneció bajo el control de un rivalet superopie. Todas las posibles interferencias causadas por el X1 extruder fueron completamente negadas por las maniobras de un rivalet superopie. A pesar de que el intento había hecho algún daño, no había un rivalet superotie también estado recibiendo daño de Wolfead en el último partido, pero luego fue sanado por Abhishek. El artillero estaba claramente sorprendido al ver que su plan era tratado tan fácilmente. Pero el artillero tenía más trucos bajo las mangas. Reconocimiento, rastreador mecánico, demolición, rayo satelital y habilidades activadas una tras otra, cada una con un plan bien pensado. Finalmente, este partido ya no era aburrido a los ojos de los espectadores. Todos se preguntaron cómo un rivalet superotie anularía todos estos ataques poderosos. Al final, ya sea esquivando, bloqueando con su escudo, corriendo, quedándose quieto, tomando el ataque o no tomando el ataque, un rivalet superotie disipó todos los ataques. Lo único que no cambió fue el hecho de que el clérigo permaneció allí parado, siendo golpeado. Imposible. El artillero finalmente se quedó sin ideas, pero la situación no había cambiado en lo más mínimo. Lo único que cambió en comparación con el partido anterior fue que la impotencia del combate cercano se había convertido en el de los combatientes de largo alcance. El artillero no tenía más planes. Si volviera a atacar, solo podría emplear sus estrategias utilizadas anteriormente. Un rivalet superotie podría cometer un error, pero una única suerte sería capaz de resolver el problema fundamental. Esa oportunidad solo podía permitir que el clérigo se curara un poco antes de volver a caer en las manos de un rivalet superotie. Si el clérigo pudiera realmente salir de esta crisis, entonces la batalla no habría sido así desde el principio. El artillero sabía que esta vez no se había convertido en el salvador de su equipo. En cambio, se mantuvo hombro con el líder de su equipo, Wolfead, en otra vergonzosa derrota. El clérigo finalmente murió, pero durante ese tiempo, el artillero no se quedó inactivo. Apuntó su cañón a Abhishek. El pobre Abhishek corrió por todo el campo de la arena, pero un rivalet superotie no mostró el más mínimo interés en rescatarlo. Por otro lado, este artillero estaba desesperado por matarlo para salvarse un poco antes de que un rivalet superotie matara a su clérigo. Sin embargo, él había cambiado los objetivos demasiado tarde. A pesar de que el equipo de un rivalet superotie era más débil, el artillero todavía no podía ponerse al día. Además, el clérigo del equipo de Wolfead era mucho más obediente que Abhishek. Parecía que estaba parado allí, tomando los ataques. ¿Estaba el clérigo haciendo esto a propósito? Por supuesto no. Su lamentable estado actual se debió completamente a las manipulaciones de un rivalet superotie. En ese momento, Wolfead finalmente llegó a esta comprensión. Todos se enfocaron en cómo un rivalet superotie anuló todos los intentos del artillero de interrumpirlo. Sin embargo, todos ellos pasaron por alto cómo los interminables ataques de un rivalet superotie suprimieron al enemigo clérigo en obediencia. Los clérigos no tenían muchas habilidades ofensivas, pero convertir a un personaje controlado por un jugador en una muñeca de trapo seguía siendo una tarea difícil. Esto y también se desarrolló a partir de B. Wolfead, quien estaba muy familiarizado con los caballeros, observó atentamente las maniobras de un rivalet superotie. Desafortunadamente, el clérigo se había rendido hacía mucho tiempo, por lo que Wolfead no podía entender cómo un rivalet superotie trataba al clérigo en detalle. Recordando ahora y todo lo que recordaba era cómo un rivalet superotie había cancelado los ataques del artillero. Hasta que cayó el clérigo, Wolfead no pudo obtener mucha información. Justo después de que cayó el clérigo, un rivalet superotie cambió de dirección y cargó directamente contra el artillero.
El artillero intentó mantener cierta distancia, pero un rivalet Super OTI lo atrapó después de algunos intentos. Esta podría ser una buena oportunidad para ver también. Pensó repentinamente Wolfead, preguntándose si un rivalet Super OTI convertiría al artillero en otra bolsa de arena. Al mismo tiempo, Wolfead lamentó haber renunciado justo después de la derrota de Wolfclaw. Si él hubiera luchado con un rivalet Super OTI él mismo, él sabría sus capacidades mucho mejor. Desafortunadamente, el artillero replicó todo el último partido, incluso la decisión de Wolfead en el último momento. Al ver la derrota del clérigo y que el partido se había convertido en una batalla de 2 contra 1, el artillero se rindió. La melancolía se cernía sobre Wolfead, pero no podía decir nada. Después de todo, él había sido el que dio este ejemplo. Para este tipo de partido, una victoria se sintió torpe y aburrida. Sin embargo, ahora había 2 victorias y el segundo partido era una réplica exacta del primero. Durante ambos partidos, los oponentes estaban completamente impotentes. Esto demostró el verdadero poder del vencedor. Después de la segunda victoria, los aplausos y las felicitaciones explotaron fuera del equipo de Apisheep. Muchos de ellos gritaron: ¿Lo aceptan ahora, lobos? ¿Cómo podrían los lobos aceptar partidos tan irritantes tan fácilmente? ¿Pero cuál sería el punto de objetar ahora? El otro lado solo diría entonces intenta otra vez y un rivalet Super OTI los mataría de nuevo de una bofetada. Todos en el equipo de Wolfead estaban descontentos. Wolfead no podía hacer nada. Al final, solo pudo decir vámonos, y todos los jugadores del grupo de Wolfead se fueron abatidos. Hermano, increíble. Al ver que el equipo de Wolfead se iba, la ansiedad de Apisheep finalmente desapareció. Su corazón se llenó de alegría. Hoy, no solo superaron a su rival de mucho tiempo en términos de progreso de mazmorra, sino que también los derrotaron en la arena, que desde hace mucho tiempo era su punto débil. Aunque esto solo había sido posible debido a la presencia de un rivalet Super OTI, hoy todavía era un día para recordar. Increíble. No había un solo jugador en el equipo que no estuviera contento con un rivalet Super OTI. Todos elogiaron a su héroe con alegría. Ah, ¿no lo dije antes? Esto es para lo que soy bueno. Un rivalet Super OTI respondió. Sí, sí. Todos asintieron de acuerdo. Si ya no hay nada, entonces lo llamamos un día terminado, dijo un rivalet Super OTI, preparándose para irse. Apisheep suspiró. Hermano, eres muy hábil. Una vez que te unas al gremio, serás puesto rápidamente en el equipo de élite. Cuando eso suceda, no te olvides de nosotros. Por supuesto. Un rivalet Super OTI rió. Los jugadores del grupo de Apisheep se reunieron uno tras otro para agregar un rivalet Super OTI en su lista de amigos, despidiéndose de mala gana. La mazmorra de 100 jugadores consumía bastante tiempo. A pesar de haber mantenido un horario bastante normal durante los últimos días, Yeshiu todavía lo arrastró bien en la noche. Chengguo y Tanrou se habían ido hace un rato. A pesar de que Chengguo todavía sentía curiosidad por la intención de Yeshiu de unirse a Tyrannical Ambition, todavía no podía encontrar ningún interés en mirar, ya que todavía estaban corriendo mazmorras. Aunque su habilidad no era tan alta, había sido uno de los miembros de la fuerza principal en Excellion Dynasty en ese entonces. El equipo en el que estaba tuvo un progreso mucho mejor en la mazmorra. A los ojos de Chengguo, los niveles de habilidad de estas personas estaban en la parte baja. Después de despedirse de los jugadores del grupo de Apisheep, Yeshiu lo llamó un día terminado. Sin embargo, los jugadores del grupo de Apisheep no tenían tales planes. Obviamente estaban planeando hacer un toda la noche. A partir de ahora, todavía estaban juntos charlando. El foco no era otro que el experto caballero que habían conocido hoy. La mayoría de las conversaciones fueron sobre lo increíble que era esta persona. No puedo verlo. Todo lo que sé es que no hay forma de que me vuelva tan hábil. El tanque principal, Seven Blossom Leaves, respondió después de que se le preguntara. Jugué una vez con la fuerza principal del gremio una vez. Creo que sus habilidades están al mismo nivel que el caballero número 1 de nuestro gremio Rama, Flip, dijo Apisheep. Ese es el tanque principal del grupo de élite. Es tan bueno. Alguien exclamó. Flip, el caballero número 1 del cuarto gremio Rama, ya era una existencia increíble para los jugadores en ese gremio. Incluso podría ser mejor. Apisheep habló. ¿Oh? ¿Por qué dices eso? Preguntó Seven Blossom Leaves. Los clérigos son los que mejor pueden entender la fuerza del tanque principal.
A pesar de que estábamos realmente preocupados cuando tuvimos que curar a un rivalet super OP, esa preocupación se debió principalmente a nuestra desconfianza en él. Ahora que recuerdo el panorama general, no cometió ningún error que debíamos compensar. Todo lo que teníamos que hacer era nuestro trabajo más básico, señaló Apisheep. Capítulo 578. La gente de Tyrannical Ambition. El análisis de Apisheep recibió la aprobación de los otros clérigos en el equipo. Todos expresaron que, si su equipo tuviera un tanque así, entonces correr mazmorras sería muy fácil. Elogiar a otro tanque frente al equipo generalmente se consideraba ofensivo para los otros tanques, pero Seven Blossom Leaves también estaba completamente convencido por la habilidad de un rivalet super OP, por lo tanto, nadie en el equipo de Apisheep tenía dudas. En cuanto al segundo, tercer y cuarto tanque, si incluso el tanque principal estaba sin cuidado, entonces no fue necesario decir nada sobre ellos. Después de discutir todo, todos quedaron admirados. Apisheep no quería empañar el estado de ánimo, pero al final, le resultó incómodo mantener estas palabras dentro de su corazón. Por lo tanto, Apisheep llamó a todos a reconocer que sería difícil para un experto de este tipo ser un miembro permanente de su equipo. Muchos de los jugadores en el equipo habían estado preocupados por este hecho anteriormente. Ahora que escucharon a su líder de equipo decirlo, todos sintieron que era una pena. En la primera mitad de la noche, fueron empujados al máximo de la emoción en las olas, pero después de escuchar esta noticia, todos no pudieron evitar sentirse un poco decepcionados. Sí que alguien suspiró y la conversación terminó. Sin embargo, la noticia del equipo de Apisheep que completó el mausoleo en el cielo se extendió por todo el gremio. Había muchos equipos de 100 hombres en el gremio y muchos de ellos también habían estado atrapados en el mausoleo en el cielo, al igual que el equipo de Apisheep. Los gremios de la cuarta y quinta rama a menudo competían entre sí. Estar en el mismo gremio no significa que haya mucho trabajo en equipo y amistad. Los juegos son más divertidos cuando hay competencia. Niveles, habilidad, equipamiento, cualquier cosa que pudiera compararse sería comparada. Ahora que el equipo de Apisheep había alcanzado una altura completamente nueva en la mazmorra, los jugadores de su equipo estaban naturalmente muy dispuestos a compartir su alegría con los demás. Hubo todo tipo de respuestas en el chat. Algunos los felicitaron, mientras que otros pidieron ayuda. Algunos fueron envidiosos, y así sucesivamente. En este momento, Apisheep recibió un mensaje de su líder de gremio. ¿Has despejado la mausoleo en el cielo? Sí, Apisheep no pudo evitar responder. Deseaba que el líder de gremio no se diera cuenta de lo que había sucedido y simplemente se olvidara de la existencia de un rivalet super OP por el momento para que pudieran pasar unos días más con el profesional. Fue una pena que la mazmorra fuera considerada un gran problema, por lo que el líder de gremio fue a preguntarle en el momento en que recibió la notificación. ¿Cómo se desempeñó un rivalet super OP? Preguntó el líder de gremio. Apisheep respiró hondo y habló con sinceridad. Fue solo gracias a él que despejamos la mazmorra. Habría sido imposible de otra manera. Oh. Después de eso, Apisheep informó al líder de gremio de todas las espectaculares actuaciones de un rivalet super OP, incluida su actuación de PvP después del conflicto con Wolfea de la quinta rama. ¿Qué tan buenas crees que son sus habilidades? Preguntó el líder de gremio. No más bajas que las de Flick, respondió Apisheep. El valor de esta evaluación no fue en absoluto ligero. Flick era el caballero principal de la cuarta rama, y la cuarta rama de Tyrannical Ambition se consideraba un gremio de primer nivel en opinión de los jugadores del dominio celestial. No se pudo comparar con los gremios creados por jugadores normales. Los únicos gremios que eran más fuertes serían los grandes gremios de los diferentes clubes. Un caballero superior de tal gremio en el dominio celestial fue muy impresionante. Oh. El líder de gremio no estaba seguro de cómo reaccionar ante la alta valoración de Apisheep. ¿Todavía está conectado? Él está desconectado, respondió Apisheep. Entonces hablemos de eso mañana. Habló el líder de gremio. Yeshiu durmió muy tarde esa noche, pero no se levantó muy tarde en la mañana. Se encontró a Chenguro cuando se despertó, quien inmediatamente le preguntó sobre el resultado final de ayer. Despejado. Dijo Yeshiu. ¿Cómo actuaron esos tipos después? Preguntó Chenguro. Probablemente arrodillados a cuatro patas por admiración. Adivinó Yeshiu. Después del desayuno, se dirigieron a la sala privada de juego. Cuando un rivalet super OP inició sesión, nadie en la lista de sus amigos estaba en línea. El equipo de Apisheep no había dormido en toda la noche de ayer, por lo que todavía estaban desconectados y habían dejado de trabajar por el día.
Yeshiu inició sesión en su cuenta de un rivalet Super OPie, pero no jugó en ella. Encontró una computadora al lado de Tanrou y se conectó a Lord Grim. Solo vas a quedarte ahí parado y esperar tu muerte. Cheng'u no pudo adivinar la intención de Yeshiu. Si las dos cuentas se conectaran al mismo tiempo, evitaría que las personas asocien a un rivalet Super OPie con Yeshiu. Si esto fuera en el pasado, no importa lo bueno que fuera un jugador en el juego, nadie se imaginaría que este jugador sería un dios. Pero ahora, un dios mezclado entre ellos ya no era un secreto entre los grandes gremios. Ahora que los grandes gremios habían sido lanzados varias veces, tenían que ser más cautelosos. Aunque no fue difícil iniciar sesión en varias cuentas al mismo tiempo, era necesario. No sería demasiado difícil conectar los puntos si, por casualidad, dos expertos sin una conexión aparentemente nunca aparecieran en línea al mismo tiempo. Después de que Cheng'u terminó de tirar a un rivalet Super OPie en la arena, ella no le prestó más atención. Ella fue a preguntar qué planeaba hacer Yeshiu con Lord Grim. Subiendo de nivel a través de las mazmorras. Mientras hablaba, Lord Grim ya había iniciado sesión en línea. Escaneaba su lista de amigos y para su sorpresa, encontró a Wan Inchash en línea. Yeshiu estaba a punto de enviarle un mensaje, pero Wan Inchash ya estaba un paso por delante. Buenos días, señor. Buenos días, ¿estás libre? Preguntó Yeshiu. Los jugadores profesionales también tenían trabajo que atender. Aunque él también estaría jugando, era un tipo diferente de juego. Matar el tiempo en el juego contó como bastante libre. ¿Sí, quieres entrar en una mazmorra? Preguntó Yeshiu. Claro. Qiao Yifan deseaba seguir a Dios y pedirle algunos consejos. Jugar juntos era exactamente lo que quería. ¿Quieres que vaya contigo? Cheng'u también respondió a nivelación a través de las mazmorras de Yeshiu. Claro. Estuvo de acuerdo Yeshiu. Al escuchar esto, Cheng'u no inició sesión en su cuenta del 10º servidor, sino que inició sesión en Chasingace. Yeshiu la invitó al equipo y llamó a Qiao Yifan. Le dio una ubicación y las tres personas fueron allí para reunirse. El nivel 55 era el nivel de mazmorra más bajo del dominio celestial, pero definitivamente no era amigable para los principiantes como la aldea de principiantes en los servidores normales. Sin embargo, Cheng'u estaba en su cuenta principal de nivel 70 y había dos jugadores de nivel profesional. No hacía falta decir que los tres podían completar fácilmente una pequeña mazmorra de 5 hombres. Chasinace tenía un equipamiento fuerte, por lo que naturalmente se convirtió en la unidad principal de DPS. Wan Inchash de Qiao Yifan ayudó a Chasinace, mientras prestaba atención al control del campo de batalla. El Lord Grim de Yeshiu, por otro lado, corría de un lado a otro como un bombero, haciendo todo. Mientras las tres personas trabajaban juntas, avanzaron a través de la mazmorra con bastante rapidez. Chasinace era más que capaz de hacer sola esta mazmorra de 5 hombres de nivel 55. No hace falta decir lo que sucedería con la adición de dos expertos que la ayudarían. ¿Cómo es? ¿Qué conocimiento has adquirido recientemente como fantasma de matrices? La mazmorra no fue difícil, así que Yeshiu comenzó una conversación con Qiao Yifan. ¿No era por eso que estaba siguiendo a Yeshiu? Instantáneamente le informó a Yeshiu sobre lo que había experimentado para que Yeshiu le aconsejara. Yeshiu le dio algunos consejos, mientras dejaba que Qiao Yifan experimentara en las turbas de la mazmorra. A pesar de que Lord Grim solo podía usar la matriz de espada, todavía podía demostrarle. Bien, no está mal, no está mal. Yeshiu observó la actuación de Qiao Yifan y lo felicitó. Esa es la idea general. Sin embargo, estas turbas de mazmorra tienen muerte cerebral. En un entorno de competición real, definitivamente no será tan fácil como lo es ahora. El NPC no conoce tus intenciones, por lo que puedes manipularlos fácilmente. Sin embargo, es diferente con los jugadores. Pueden predecir tus intenciones y naturalmente intentarán interferir. Incluso podrían vencerte en tu propio juego. Por lo tanto, tus pensamientos no deben ser establecidos por este entrenamiento. Los cambios que se producen en los partidos competitivos son siempre más de lo que puedas imaginar. Entiendo. Respondió Qiao Yifan. Como resultado, el trío continuó despejando la mazmorra hasta que no pudieron más. Todas las preguntas que Qiao Yifan había acumulado fueron respondidas. Además, era obvio que no dejaba las preguntas allí para esperar a que respondiera Yeshiu. Siempre tuvo sus propios pensamientos como un profesional. Qiao Yifan era diferente a Tanrou o Ahmed Bun Invasión, quienes necesitaban a Yeshiu para guiarlos específicamente en cada paso del camino.
A veces, Ireshiu solo necesitaba decir algunas palabras y Qiao Yifan podría localizar los problemas. De hecho, Ireshiu no le enseñó mucho en el aspecto mecánico. Ireshiu principalmente le enseñó sus propias experiencias y tiene a Qiao Yifan aprendiendo sobre ellas. La experiencia no se puede ganar con solo hablar de ello, pero este método le diría de qué debe estar consciente, por lo que cuando Qiao Yifan experimente estas circunstancias él mismo, tendrá una idea de qué hacer. La mañana pasó así. Qiao Yifan, obviamente, no podía jugar para siempre. Tuvo que desconectarse por la tarde. Después de que Ireshiu regresó del almuerzo, continuó usando su Lord Grim, hasta que Chenguro notó que alguien había enviado un mensaje a un rivalet superopie. Llamó a Ireshiu, quien de manera decisiva dejó a un lado a Lord Grim y aceleró a su lado. Oye, ¿qué hago con esto? Lord Grim estaba en medio de una mazmorra, pero luego fue arrojado a un lado. Solo déjalo. Puedo continuar después. Dijo Ireshiu. El segundo lugar más seguro del dominio celestial. La mazmorra. Entonces solo lo dejaré aquí. Chenguro habló mientras ella cerraba la sesión de Chasingase. Si volvía a iniciar sesión, aparecería en el mismo lugar en la mazmorra. Si un jugador entraba en una mazmorra, no había otra manera de dejarlo sino morir o despejar la mazmorra. En cuanto a un rivalet superopie, recibió un mensaje de Apisheep. Ireshiu miró y vio que Apisheep estaba preguntando dónde estaba. Condado de Montour, respondió Ireshiu. Bueno. El líder de nuestro gremio quiere conocerte. Apisheep respondió después. ¿Dónde? Preguntó Ireshiu. Estamos en la ciudad Mao-shan, dijo Apisheep. Está bien, iré, respondió Ireshiu e hizo que un rivalet superopie saliera de la arena. Ciudad Mao-shan también fue una ciudad de nivel 70. Compartía una red de teletransporte con el condado de Montour, por lo que ahorró muchos problemas al viajar allí. Después de ser transportado a la ciudad Mao-shan y preguntarle a Apisheep por su ubicación, vio a un equipo de jugadores con el título de la cuarta rama de Tyrannical Ambition. Apisheep estaba entre ellos. Cuando vio que un rivalet superopie se acercaba, gritó apresuradamente. Después de llegar al frente, Ireshiu examinó el equipo de equipamientos brillantes. Con solo una mirada, supo al instante que estos jugadores no eran como el grupo de Apisheep que apuntaba a mazmorras moderadamente difíciles. Estas personas probablemente fueron los miembros de élite del cuarto gremio de Tyrannical Ambition. Loyalear, Flip, Burning Mountain y Chenguro chasqueó la lengua mientras observaba la pantalla de Ireshiu, ya suspirando. ¿Oh? ¿Los conoces? Preguntó Ireshiu. Todos ellos. Pertenecen a Tyrannical Ambition. Habló Chenguro. Ella se originó de Excellent Dynasty y Tyrannical Ambition fueron sus enemigos jurados. ¿No hubo un dicho? Las personas que más te entendieron fueron tus enemigos. Woae Wandering Peak cuando Ireshiu inclinó su cámara, causó que Chenguro viera a otra persona, lo que hizo que Chenguro exclamara. ¿Eh? ¿Quién es ese? Ireshiu miró a un elementalista. ¿Ni siquiera lo conoces? Es el líder de gremio de Tyrannical Ambition. Habló Chenguro. Hoy Ireshiu hizo una pausa. ¡Qué increíble! Solo estoy familiarizado con el líder de gremio del 10º servidor. Capítulo 579 empezando desde arriba. Wandering Peak fue la cuenta principal de Jian Yu en el dominio celestial y líder de gremio de Tyrannical Ambition. Ireshiu había interactuado con él en el 10º servidor antes, pero realmente no le había importado. En sus ojos, no había diferencia entre Colt Knight o Jian Yu. Un nombre famoso como Wandering Peak no necesitaba ninguna etiqueta junto a su nombre. Para los jugadores de Gloria, en términos de reputación, los líderes de gremios de estos gremios de alto nivel no eran menos famosos que los jugadores profesionales. Todos ellos podrían ser considerados figuras públicas. Wandering Peak no necesitaba una etiqueta de líder de gremio para que la gente lo reconociera. A medida que Ireshiu avanzaba un rivalet superopie hacia adelante, Apisheep presentó quién era quién. Además de sus hits, Apisheep también le contó sus títulos en el gremio. Es como en la vida real, cada vez que las personas presentan a alguien más, la gente siempre les cuenta a otros el trabajo de ese otro. Sin embargo, varios de los títulos sonaban algo divertidos para Ireshiu. Por ejemplo, el caballero número 1 de la cuarta rama de Tyrannical Ambition y así sucesivamente. Había demasiados adjetivos adjuntos al título. Sin embargo, ninguno de los adjetivos pudo ser eliminado. ¿Deshacerse de Tyrannical Ambition? Entonces, el título no parece muy impresionante. ¿Deshacerse de la cuarta rama? ¿No sería la verdad? Ireshiu respondió con un no, después de la introducción de cada jugador.
Después de que terminaron las presentaciones, concluyó. Hola a todos. Con el estatus de Jian Yu, el equipamiento de su personaje era naturalmente de primer nivel. El equipo era un símbolo de estatus. Ya sea que se trate del líder de gremio general de Tyrannical Ambition o del caballero número 1 del gremio Rama, si caminaran con el equipamiento de un rivalet super OP, prácticamente sería lo mismo que salir desnudo. Nadie tomaría su título en serio. ¿Un rivalet super OP? ¡Qué nombre tan interesante! Hablando de tu nombre, una vez conocí a alguien llamado un rivalet Silence, pero no lo he visto en mucho tiempo. Parece que realmente se quedó en silencio. La primera persona en hablar fue el número 1 de la cuarta rama de Tyrannical Ambition, caballero, Flirt. Sonaba como una broma, pero claramente mostraba su hostilidad hacia un rivalet super OP. Esto no fue inesperado. Muy pocos jugadores fueron tan amables como Seven Blossom Leaves. Los juegos en línea eran competitivos en la naturaleza. En los servidores normales, todos comparaban sus niveles con otros jugadores. En el dominio celestial, todos eran de nivel máximo, por lo que compararon su equipo, estadísticas, nivel de habilidad, experiencia, progreso de mazmorra, historial de arena, etc. Cualquier cosa que pueda ser comparada sería comparada. El ambiente competitivo no difería demasiado de la vida real. Muy pocos estaban dispuestos a admitir su inferioridad. Como Flirt, Seven Blossom Leaves o incluso Crispy Dean. Eran el caballero número 1 de su equipo. En términos relativos, estaban en la cima de sus respectivos equipos. Jugadores honestos y amables como Seven Blossom Leaves fueron la excepción. La mayoría de los jugadores eran como Crispy Dean, que despreciaba a los expertos de la misma clase. Sin embargo, todos mostraron sus sentimientos de diferentes maneras. Crispy Dean era más infantil. Flirt maneja las cosas de forma más madura. Claramente sabía que un rivalet super OP era alguien a quien el líder de gremio quería atar al gremio. Además, el líder de gremio se acercó personalmente para invitarlo, mostrando la importancia de este asunto. Si le pusiera las cosas demasiado difíciles a un rivalet super OP, no le daría cara al líder de gremio. El enorme gremio tenía una administración casi corporativa. Cuanto más alto sea el estatus de un miembro del gremio, tanto más el miembro del gremio no podrá ver las cosas únicamente desde una perspectiva de juego. Muchos asuntos tenían que ser manejados responsablemente. Los líderes de gremio no eran madres para los miembros del gremio. Aunque a menudo actuaban como uno solo, todos sabían cuánto poder poseían estos líderes de gremios. ¿Un rivalet Silence? ¿Qué clase? Yeshiu respondió a las palabras de Flirt. ¿Clase? Ha pasado mucho tiempo. Lo olvidé. A pesar de estar asustado, Flirt respondió con bastante calma. Oh, eso es así. Dijo Yeshiu e incluso agregó un emoticono de ah. De pronto Flirt se sintió abatido. ¿Un rivalet Silence? Él no conocía a nadie así. Simplemente vio el nombre de un rivalet super OP y luego inventó a una persona para burlarse de la arrogancia del otro lado. Pero luego la otra parte solicitó la clase ata persona imaginaria y no pudo dar una respuesta. El emoticono de A parecía reírse de él. He oído lo hábil que eres. Hoy, finalmente pude verlo. Api se hizo las presentaciones. Flirt abrió la reunión. Ahora, fue el turno de Jian Yu de hablar. Sin embargo, el líder de gremio de la cuarta rama no tuvo oportunidad de hablar. Este simple intercambio mostró la complejidad de las relaciones entre los miembros del gremio. Los rumores son ciertos. Por supuesto, por supuesto. La gente normal oiría su arrogancia y explotaría de ira. Jian Yu tampoco tenía el mejor temperamento, por lo que dejó a Flirt bastante perplejo cuando vio lo amable que era Jian Yu. A pesar de que no era parte del gremio principal, todavía tenía un poco de comprensión del líder de gremio general. Jian Yu no era tan frío y estricto como An Wenqing, pero aún se inclinaba hacia ese lado. Flirt nunca había oído hablar de él siendo tan amable antes. ¿Qué estaba pasando hoy? La personalidad de alguien no podía cambiar repentinamente en un instante, lo que significaba que la razón estaba en un rivalet super OP. ¿Era realmente tan bueno? Flirt murmuró para sí mismo. No miró con desprecio a un rivalet super OP debido a su equipamiento. Después de todo, el equipamiento era externo. Si su habilidad estuviera realmente a la altura, su equipamiento se cambiaría de inmediato con un equipamiento que incluso podría ser tan bueno como el suyo. Al ver la actitud del líder de gremio general, Flirt sintió un poco de pesar por sus comentarios iniciales. Hablando de eso, no importaba quién era esa persona. ¿Cuál fue el punto de competir con él?
Hoy fue una rara oportunidad para interactuar con el líder de gremio general. Era más importante mostrar su valía. Flick tenía sus propios planes. A pesar de que sus gremios rama también formaban parte de Tyrannical Ambition de nombre, a los ojos de todos los demás, el gremio principal era el verdadero gremio. Todos los jugadores del gremio rama esperaban entrar en el gremio principal. El gremio principal obviamente había alcanzado su capacidad máxima hace mucho tiempo. De acuerdo con las reglas del gremio, el gremio no echaría a alguien por ninguna razón. Pero todos sabían que las reglas no eran rígidas. Si llegara un experto realmente excepcional, el gremio principal sin duda encontraría alguna forma de sacar a alguien del gremio. En cuanto a Flick, no creía que ser el caballero número 1 de la cuarta rama fuera lo suficientemente bueno. Hablando de esto, odiaba cómo otros siempre agregaban cuarta rama después de Tyrannical Ambition, cuando se presentaba. Sintió que estas dos palabras añadidas lo hacían sonar como una broma. Esperaba deshacerse de estas dos palabras. La única forma de hacerlo era obviamente unirse al gremio principal. Esta fue la razón por la cual, con la suficiente esperanza, su fuerza sería suficiente para atraer la atención de alguien con poder en el gremio principal. Desafortunadamente, él había tenido el título de caballero número 1 en la cuarta rama durante mucho tiempo, pero el gremio principal no le había dado ninguna oferta. Hoy, el líder de gremio general había venido personalmente, haciendo que Flick sintiera que era una buena oportunidad para mostrar su valor. Sin embargo, el motivo de la visita personal fue por otro caballero. Flick no pudo evitar sentirse celoso, por lo que intencionalmente mostró hostilidad hacia un rivalet superotie. Si un rivalet superotie fue realmente reconocido por el líder de gremio general, ¿no significaba eso que entraría directamente en el gremio principal? Necesitaba actuar mejor que él. Flick había tomado la decisión hace mucho tiempo, pero ahora que estaba reflexionando sobre sus acciones anteriores, el uso de palabras para competir contra él se sentía algo infantil. Inmediatamente se criticó a sí mismo. Él ya sabía lo que tenía que hacer hoy. Necesitaba demostrar que su habilidad superaba a un rivalet superotie. Esa era la única manera verdadera. Una batalla de palabras no tenía sentido. Flick organizó su plan, mientras que Jian Yu y los demás le dijeron su propósito al venir aquí. ¿Un jefe salvaje? Yeshiu lo miró fijamente. De ninguna manera. Incluso Chenguru estaba asombrada. Puede ser que sea un juego, pero ¿no fue este espionaje progresando demasiado rápido? Otros espías tardaron 3 años y luego otros 3 años en llegar tan lejos, pero un rivalet superoti acababa de unirse a un pequeño gremio de apoyo hace solo 2 días y ya iba a unirse a las élites en una lucha por un jefe salvaje. Los gremios normales no prestaban demasiada atención a las reglas. Los expertos se incluirían de inmediato en el equipo principal, pero para un gremio de clubes con un entorno competitivo tan complicado, los jefes salvajes eran asuntos muy importantes y peligrosos. Si hubiera un espía de otro gremio, sería desastroso. Las estrategias, los planes, etc., serían vendidos por el espía. Sería imposible robar al jefe si eso sucediera. Sí, el maestro de espadas Lan Rui del cañón cuchilla afilada ha aparecido. Nuestra gente ya está en camino. Vamos a apoyarlos. Acabas de entrar en línea. ¿Por qué no vienes con nosotros? Dijo Jian Yu. Claro. Yeshiu felizmente aceptó. Bueno. Hermano, tu equipo y... Jian Yu lo miró y tuvo que decirlo. Hermano, todavía no puedes unirte a nuestro gremio, así que no puedo darte puntos de contribución para usar. Solo tendrás que arreglarte con esto por ahora. Jian Yu había estado claramente preparado. Si no, ¿por qué un elementalista llevaría un conjunto completo de equipamientos de caballero? Yeshiu no fue educado y aceptó el intercambio de Wandering Peak. Fue un conjunto completo de accesorios para armas. Era mucho mejor que su equipo actual. Para un jugador normal, su equipo subió a las calificaciones. Bastaba con sentir movimientos. Como resultado, Yeshiu expresó su agradecimiento y se los puso rápidamente. Luego, solicitó un intercambio con Wandering Peak y ofreció su equipo de basura. Tendré que molestarte para donar este equipo por mí. Dijo Yeshiu. Ahí estoy. Jian Yu estaba sudando. Fue un elementalista. Con su fuerza, portando la armadura, el arma y el escudo de un caballero definitivamente impactaría su movimiento fuertemente. El equipo que había traído con él era para un rivalet superotie. Ahora el otro lado le estaba devolviendo el equipo. No sería bueno llevarlo en una batalla intensa. Pero el otro lado dijo que lo estaba donando al gremio. ¿Cómo podría él negarse?
No sería apropiado decir puedes quedártelo. Con un equipo nuevo y mejorado, ¿por qué conservaría su vieja basura? La mayoría de los jugadores donarían su antiguo equipo al gremio. Las acciones de un rivalet Superotie no fueron extrañas. Era solo que este tipo le estaba diciendo que lo donara por él, dejando a Jian Yu sin saber qué hacer. Capítulo 580. En pie de igualdad. No sería bueno aceptar el equipamiento, pero tampoco sería bueno rechazar el equipamiento. Estas situaciones fueron una prueba de la percepción de sus subordinados. Por supuesto, el líder de gremio de cuarta rama no era solo un líder de gremio en nombre. Había escuchado su conversación e inmediatamente intervino. Probablemente debería ser yo quien donara el equipo. Después de todo, todavía eres parte de la cuarta rama. La incomodidad se resolvió fácilmente. Incluso Fligg se sintió feliz. Cuando escuchó que un rivalet Superotie todavía era parte de la cuarta rama, ¿cómo podría no ser feliz? Entrar en el gremio principal era su objetivo. En este momento, su competidor era un rivalet Superotie. No quería ser vencido por su competidor. Poco después, Jian Yu repitió las palabras del líder de gremio de cuarta rama y canceló el intercambio. El líder de gremio de cuarta rama comercializó con un rivalet Superotie y recibió el equipo basura lleno de lágrimas. Era un berserker, una clase física. Llevar un conjunto de equipos no afectaría sus movimientos tanto como un elementalista. Sus movimientos aún se verían afectados, pero tenía que asumir la carga en este momento. No hay tiempo que perder. Vamos. Dijo Jian Yu. Todos dijeron bien. Todos ellos eran miembros de élite núcleos del gremio. Los miembros de élite núcleos en el gremio principal estaban más cerca de Jian Yu y parecían ser buenos amigos suyos. Pero para los jugadores del gremio de cuarta rama, su relación con Jian Yu no era tan cercana y parecían más subordinados. El Wandering Peak de Jian Yu abrió el camino. Ni un solo jugador se adelantó a él. El grupo de jugadores lo siguió después de Wandering Peak y rápidamente abandonó Ciudad Maoshan. Ciudad Maoshan era una ciudad en las montañas. Después de dejar la ciudad, sería similar a bajar una montaña. Cañón Cuchilla Afilada, donde se ubicaba el jefe salvaje, resultó ser el área vecina de nivel 70. El maestro de espadas Lan Rui del Cañón Cuchilla Afilada era un vagabundo. De acuerdo con el estilo de un jefe, aunque era un maestro de espadas de nombre, su conjunto de habilidades no era tan simple como el conjunto de habilidades de un maestro de espadas. Lan Rui usó principalmente las habilidades del maestro de espadas, pero podía usar las habilidades de las otras tres clases de espadachín como apoyo. Además de eso, también podría usar algunos movimientos de boxeador y algunas habilidades de lanzamiento de judoka. Cuantas más habilidades posee un jefe, más difícil es el jefe. La dificultad de un jefe no estaba determinada simplemente por su salud, defensa o ataque. El complicado conjunto de movimientos de un jefe y su excelente inteligencia artificial hicieron que un jefe fuera menos predecible y más difícil de tratar. Los jefes salvajes de nivel 70 fueron los jefes más difíciles en Gloria. Sus ajustes estaban naturalmente en su punto más alto. La tapa de nivel 70 se había agregado al juego por 3 años ya. Aún así, hasta ahora, nadie había comprendido la inteligencia artificial del sistema para los jefes salvajes de nivel 70 en el dominio celestial. Los jefes salvajes solo aparecieron 52 veces en un año y siempre había una gran cantidad de jugadores luchando por ellos. No fue posible hacer ninguna prueba en ellos. Además, estos jefes salvajes tenían numerosas habilidades disponibles para usar, lo que hacía casi imposible para los jugadores determinar cualquier patrón a partir de uno. En este punto, los jugadores habían descubierto las habilidades para cada jefe y cómo suprimirlas. Había algunas guías por ahí, pero estas guías eran muy teóricas y carecían de practicidad. Los jefes salvajes de nivel 70 eran los objetivos de todos los grandes gremios y la mayoría de los combates giraban en torno a los jugadores. En estas circunstancias, ¿para qué sirve una guía? Los jefes salvajes de nivel 70 eran eventos que los líderes de los gremios de club dirigían personalmente. Sin embargo, solo un equipo de un gremio rama no sería suficiente. Para este tipo de guerra difícil, la fuerza principal estaría compuesta por los miembros de élite del gremio. La única razón por la que el Wandering Peak de Jian Yu incluso llegó aquí fue debido a un rivalet Superotie. Cuando llegaron al cañón Cuchilla Afilada, el equipo no se detuvo para un descanso y siguió corriendo hacia una cierta dirección. Las áreas de nivelación naturalmente tenían muchos pequeños monstruos dispersos alrededor, pero para estos miembros de élite del gremio, estaban familiarizados con todas las áreas principales en el dominio celestial.
Estos monstruos no los obstruirían. Después de profundizar en el cañón cuchilla afilada, el equipo se unió a la fuerza principal de Tyrannical Ambition. Chenguru miró la pantalla de Yeshiu y recorrió todas las hits alineadas. Casi todos ellos tenían alguna reputación en el dominio celestial. Ella sabía claramente que estos jugadores eran parte de la clase alta en Gloria. Ella había estado con Excellent Dynasty durante tantos años, sin embargo, nunca había podido unirse a su círculo. Yeshiu y su un rivalet Super Otie ni siquiera habían estado en el gremio durante 2 días y ya era miembro. Chenguru no pudo evitar sentirse un poco molesta. Aparte de las élites del gremio principal, todos los gremios Rama tenían un equipo también para un total de alrededor de 200 jugadores. El gremio principal era la fuerza principal, mientras que los gremios Rama eran para apoyo. Tyrannical Ambition era solo una parte de las fuerzas en el barranco. Yeshiu hizo que un rivalet Super Otie mirara a su alrededor y rápidamente vio a otros 2 gremios en formación. Blossom Valley, Samsara. Samsara de nuevo. Yeshiu señaló. El impulso de Samsara en la escena competitiva estaba creciendo. En el juego, su gremio también estaba haciendo movimientos en todas partes. Casi siempre participaron en todos los eventos posibles. Era el porte de un gremio superior. Blossom Valley era un poco más débil, pero un jefe salvaje de nivel 70 no se podía perder. Incluso si fueran un poco más débiles, no significaba que no tuvieran oportunidad. Los jefes salvajes no habían llegado al punto en que los antiguos titanes tenían un completo monopolio sobre ellos. Las fuerzas de estos 2 gremios también fueron dirigidas por sus líderes de gremio. Blooming Blossom de Blossom Valley y Tree World Six Patch de Samsara estaban ambos al lado de sus fuerzas. Junto con Tyrannical Ambition, las 3 fuerzas se mantuvieron como 3 rivales en competencia. En este momento, el Wandering Peak de Jian Yu llegó a la escena. Los jugadores de Tyrannical Ambition naturalmente saludaron y Wandering Peak se adelantó para ponerse de pie. Los líderes de estos grandes gremios comenzaron a mirarse los unos a los otros. Luego, Blooming Blossom y Tree World Six Paths, junto con todos los demás, dirigieron su atención a la persona que estaba al lado de Wandering Peak. Un rivalet Super Otie. ¡Qué nombre tan llamativo! En este momento, se encontraba casualmente junto a Wandering Peak. Los 3 gremios mostraron buen sentido. Para permitir que su líder de gremio se destaque, el resto de las tropas estaban detrás del líder de gremio. Pero alguien inesperadamente no tenía ojos y se paró junto a Wandering Peak. No tenía ninguna etiqueta de gremio al lado de su nombre y su nombre era tan arrogante también y el un rivalet Super Otie de Yeshiu solo necesitaba permanecer allí para captar instantáneamente la atención de todos. El barranco estaba completamente en silencio. Solo el débil ruido de rechinado de dientes se podía escuchar entre los jugadores de Tyrannical Ambition. Fleet se sintió arrepentido. Con todos estos héroes de Tyrannical Ambition frente a él, su título de caballero número 1 en la 4ª rama no tenía valor. Incluso el líder de gremio de 4ª rama probablemente no tenía un estatus más alto que estas élites del gremio principal. Al final, Fleet y los otros miembros de la rama estaban en la parte de atrás. Pero un rivalet Super Otie en realidad siguió a Wandering Peak al frente e incluso se convirtió en el foco de atención de todos. Fleet no se sintió bien. Por un lado, este tipo era una desgracia. Al mismo tiempo, también se sintió un poco celoso. Sin embargo, Fleet sabía muy bien que nunca tendría el coraje de estar casualmente junto al líder de gremio. ¿Quién es este idiota? Los jugadores de Tyrannical Ambition se contuvieron, pero los jugadores de los otros 2 gremios ya se estaban riendo en ridículo. Hablaban en voz muy alta, para que el otro lado pudiera escucharlos. Un rivalet Super Otie estaba perfectamente sereno. Ignoró todos los insultos y fue directamente al tema principal. ¿Dónde está el jefe? Sus palabras cambiaron el tema a un tema muy sensible. Los 2 líderes de gremio naturalmente tenían que parecer tranquilos, pero no podían evitar sentirse un tanto incómodos al ver a este tipo de pie con Wandering Peak. Para decirlo claramente, nadie en el juego, aparte de otro líder de gremio de club, podría estar en pie de igualdad con un líder de gremio de club. ¿Podría esta persona ser un jugador profesional de Tyrannical Ambition? Zen Chengfen. Los 2 líderes de gremio inmediatamente hicieron una conjetura. Zen Chengfen era un jugador profesional de caballero de Tiranji. Su personaje se llamaba Montam Split y podría ser considerado un jugador importante, que era parte de la lista principal. A pesar de que no era un dios, era lo suficientemente bueno como para que los jugadores en el juego lo adoraran. ¿Quién es este?
Los dos líderes de gremio dudaron. El primero en hablar fue Cree World Six Packs. Un rivalet Super OT en realidad se acercó a él. Incluso Jian Yu saltó asustado. Se había acercado a los otros dos líderes de gremio, mostrando su actitud imponente como líder de gremio. Realmente no se había dado cuenta de que alguien estaba a su lado y ahora que el otro lado de repente le hizo una pregunta, Jian Yu no sabía cómo responder. ¿Qué debería decir? ¿Encontró un experto? El problema era que él no había visto personalmente su habilidad antes. ¿Qué tipo de entidad era Tyrannical Ambition? No importa cuán grande sea un experto, uno todavía no calificaría para estar en pie de igualdad como él. Si realmente dijera eso, se sentiría bastante avergonzado. Por un momento, no supo cómo explicar la situación. Realmente no estaba feliz, al ver a este tipo a su lado. ¿No podría haberme dado un aviso de antemano para que yo pudiera prepararme? Ahora me has puesto en el centro de atención sin ninguna explicación que dar. Realmente no se había dado cuenta de que alguien había estado caminando con él, pero ¿cómo podía decir eso? ¿Me estás hablando a mí? Un rivalet Super OT no lo hizo preocuparse y respondió. Soy un experto de paso. Parecía que había mucha gente aquí, así que vine a ayudar. ¿Dónde está el jefe? Apurémonos y comencemos. Estás perdiendo el tiempo. ¿Y si aparece otro jefe? Sus palabras golpean el clavo en la cabeza. Este fue un tema entre los gremios. Los jefes salvajes no aparecieron a una hora determinada. Es posible que no vean un jefe salvaje durante 1 o 2 días. A veces, múltiples jefes salvajes aparecen al mismo tiempo. Todos los gremios querían los jefes para sí mismos. Si varios jefes salvajes aparecieron al mismo tiempo y eran demasiado codiciosos, tal vez ni siquiera obtendrían uno. Pero si solo se enfocaban en uno, se sentían demasiado reacios a separarse de los demás. Todos los gremios sabían qué jefes habían aparecido ya esta semana y cuáles no. Varios de ellos aún no habían aparecido, por lo que era posible que apareciera otro en cualquier momento. Tenían que darse prisa. Sus palabras no estaban mal. Pero el problema era cómo un transeúnte al azar podía decir estas palabras. Pero para los dos líderes de gremio opuestos, la situación había cambiado. Esta persona fue tan tranquila y decisiva. Cubrió su identidad muy casualmente. ¿Podría realmente ser Zheng Chengfen? Fin del capítulo.